Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 59. Capítulo 59. Consenso. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Pasaron el resto de la noche desmenuzando la existencia teórica de Fina como buitres. Cuanto más difundían sus limitaciones y funciones, más probable era que tuvieran más razón de lo que querían creer. Y realmente no querían creer que tenían razón en varios puntos. El ancestro del octavo apóstol podría describirse como una mezcla retorcida de mente colmena y algo similar a una hidra. Con piezas intercambiables nada menos. Técnicamente no había un núcleo del que hablar, pero eso no significaba que todos sus recursos, maná, estuvieran distribuidos uniformemente entre todos los cuerpos individuales que lo componían. Obviamente, la mayor parte del maná de Fina estaba almacenado dentro de su nave. El cuerpo más grande garantizaba que pudiera almacenar de forma segura lo que solo se podía suponer que era una cantidad aterradora sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, para garantizar una recuperación rápida en caso de que le ocurriera algo, se distribuyó una porción ligeramente superior a la media entre la tripulación, que se manifestó en un momento dado. Eso fue doble para Fina, quien era la capitana y la cara pública de la monstruosidad en primer lugar. Tenía una imagen que mantener y para ello se necesitaba poder. Fue una configuración genial si uno lo piensa de manera abstracta. Cada vez que Fina llegaba a un lugar, lo primero que hacía era enviar una parte considerable de su tripulación a tierra y distribuirlos entre los lugareños. Esta no solo era una forma de sentir la situación y obtener información, sino que al mismo tiempo lo protegía del peor de los casos con un solo movimiento. Shirou recordó que ya había francotiradores instalados durante su reunión, aparentemente antes de que llegara el barco. A primera vista, el movimiento pudo haber tenido la intención de presionar a Shirou, pero en realidad había sido para establecer un salvavidas en caso de que Merem intentara algo divertido. Cada vez que uno de sus hombres moría y era reemplazado, Fina hacía alarde de ello, haciendo que pareciera que sus soldados eran muñecos desechables que podían rehacerse fácilmente desde cero. No podría estar más lejos de la verdad. Sus hombres no estaban siendo reemplazados. Estaban siendo regenerados. De la misma manera que otros apóstoles regeneran un dedo o una mano perdidos cuando están heridos. Fue una lesión menor que apenas hizo que el monstruo parpadeara o tardara unos segundos en recuperarse. Entre la distribución irregular del poder y su existencia repartida entre tantos cuerpos físicos, no era de extrañar que Fina fuera casi imposible de matar. Nadie había logrado jamás borrar lo suficiente de sus cimientos como para acabar con él para siempre. Estaban todos demasiado ocupados distraídos por el barco y el llamativo capitán desechable como para molestarse en pensar en la tripulación, como si apuntaran a la cola de un lagarto en lugar de al lagarto. Dicho esto, cuando surgió la pregunta sobre si necesitaban o no matar literalmente a todos los miembros de la tripulación de Fina, el barco y a Fina para eliminarlo definitivamente, el consenso general parecía ser un no tentativo. Si se hacía suficiente daño a sus cuerpos físicos, la mayoría de los apóstoles eventualmente caerían. Aparte de algunos casos atípicos que no existían físicamente en primer lugar, esta era una regla general al tratar con ellos. Simple en concepto pero difícil en ejecución. Simplemente se había aplicado incorrectamente en el caso del octavo. El problema era determinar cuánto daño causar y cómo hacerlo en primer lugar. La mayoría de los maestros estimaron que necesitarían al menos destruir la nave de Fina, y acabar con más del 80%, o 160 miembros de la tripulación a la vez, para tener una posibilidad realista de causar un daño letal. Dao toma. No era una tarea agradable o razonable imaginarse llevarla a cabo sin recursos y tiempo de preparación significativos, pero al menos era algo a lo que aspirar. Idealmente, la mejor manera de atacarlos a todos a la vez sería atraparlo en tránsito entre lugares del océano donde no podía distribuir sus fuerzas en primer lugar, pero eso significaba luchar contra un pirata en su propio territorio. Las probabilidades de lograr localizar su ubicación en el mar eran, en el mejor de los casos, patéticas, y mucho menos reunir una fuerza que pudiera derribar un acorazado místico, o cualquier otra cosa que tuviera bajo la manga, si tuviera que luchar en serio.
Por supuesto, ahí radicaba la segunda gran revelación respecto a la particular condición de Fina. Su elección de barcos y tripulación le llevó a una revelación profundamente inquietante pero esclarecedora. Si bien el uso de barcos y hombres modernos ayudó a Fina a mezclarse con los lugareños, la razón principal para hacerlo fue algo mucho más simplista y genial. Al igual que un barco utiliza su flotabilidad y diseño naturales para mantenerse a flote y a sus enormes cargas a pesar del peso y la masa que posee, Fina utiliza la flotabilidad y la estabilidad de un barco y una tripulación modernos para mantenerse a flote dentro de la influencia de Gea con un mínimo esfuerzo. Fina era un monstruo de 500 años que bebía sangre para mantener su cuerpo intacto y abastecerse de poder para mantener la estabilidad de su Reality Marble. Pero con las conexiones establecidas, la nave y la tripulación con la que estaba eran, por definición, existencias modernas y apenas alteradas que requerían un mantenimiento mínimo para mantenerse de acuerdo con el mundo. Entonces, con toda razón, Fina podría fácilmente considerarse él mismo como carga y permitir que su nave y su tripulación no solo hicieran la mayor parte del trabajo pesado, sino que potencialmente incluso acumularan maná adicional para un día particularmente lluvioso si su consumo de maná fuera lo suficientemente significativo y el barco estaba equipado con la configuración adecuada. Literalmente se estaba embarcando sobre el sistema de Gaia sin ninguna preocupación en el mundo. Obviamente, tenía fuerzas más fuertes disponibles a su entera disposición si era necesario. Barcos más fuertes y más antiguos. Magos. Monstruos. Probablemente incluso bestias fantasmales. Pero cuanto más se alejaran sus fuerzas de la realidad, más pesada sería la carga. No se sabía qué tan fuerte era realmente si hacía todo lo posible, pero según esa misma medida el costo de mantener ese tipo de potencia de fuego sería abrumador. Al menos el bastardo no era de la era de los dioses. Quién sabe qué tan peligroso habría sido si hubiera tenido acceso a los monstruos de esa época. Existía la posibilidad de que el propio Fina estuviera presente para intercambiar a los miembros de su tripulación y su barco. Si es así, entonces puede haber un costo significativo de maná para hacer el cambio dependiendo de quién o qué vino y se fue. Era algo a tener en cuenta. Luego estaba la cuestión de la base del barco y la tripulación de 200, que debía tomarse en consideración, y su relación con Parade y los hombres que mató, o secuestró, o lo que sea que hizo con sus víctimas. Ella fue quien llegó primero a la explicación más probable. Al igual que el Grial corrupto, utilizó la existencia de Iris Biel-Von Einsvern para hablar con Kiritsugu durante el final de la Cuarta Guerra. Ella sospechaba que la tripulación de Fina estaba utilizando a sus víctimas de la misma manera. De alguna manera, Parade fue capaz de utilizar a aquellos que había capturado como modelos para que la tripulación original habitara y existiera en el mundo moderno. Parade había permitido que toda la tripulación pirata de Fina sobreviviera durante 500 años, no solo su capitán. La única diferencia era que Fina era la única que permanecía constantemente en su cuerpo original con su psique y personalidad intactas. Probablemente tampoco sea por elección, sino por necesidad para mantener la esfera de la realidad lo más fácilmente posible. Garantizaba que quienquiera que llamara le fuera leal hasta el extremo, independientemente del pasado y las lealtades que tuvieran antes cuando estaban vivos. Entonces, para resumir, se enfrentaban a un monstruo que consistía en el nivel más básico de un barco y 200 y tantos individuos, todos los cuales, excepto el capitán, podían intercambiarse con otros individuos que había comido, absorbido, consumido, lo que fuera, para maximizar su eficiencia dada la situación. Uno que inmediatamente se extendió al llegar a tierra para obtener información y asegurarse de que no muriera si el capitán y el barco eran ejecutados. Se desconoce la potencia de fuego máxima del barco y la tripulación, y es probable que viaje con un nivel absurdo de maná almacenado con fines regenerativos y potencialmente ofensivos. Y si bien cuenta como un apóstol, solo Fina es aparentemente un vampiro real y está afectada por el sol. Maravilloso. Así que ¿qué hacemos?, preguntó Lancero. Saber hacer volar su nave y luego cazar al resto de su tripulación hasta que se desvanezca. Si quieres pelear con una bestia, hazlo en tu propio tiempo, Lancer. No nos involucres. Archer negó con la cabeza. Pero podría funcionar.
especialmente si Caster establece campos delimitados con anticipación para atrapar o identificar a los rezagados, señaló Luvia con firmeza. Al menos, si estamos en lo cierto. Y si ese imbécil pirata no tiene otro truco que lo mantenga con vida. Lo cual es poco probable conociendo nuestra suerte. Rin bostezó y miró hacia afuera para ver que estaba empezando a brillar. NGH. Dicho esto, estoy bastante seguro de que no retrocederá y nos atacará en los próximos días. Tiempo suficiente para que podamos descansar un poco. Ya es de mañana. Sakura parpadeó antes de darse cuenta de lo cansada que estaba. Bueno, ha sido ese tipo de noche. Basset se estiró. Creo que a todos nos vendría bien dormir un poco. Si bien recibió algunos murmullos de acuerdo, finalmente todos los ojos se dirigieron a la única persona que no había respondido, todavía concentrada en las notas y la pizarra colocada anteriormente, Only-chan. El tono de ella era una mezcla de frustración, acusación y preocupación. Shirou tarareó distraídamente, absorto en sus pensamientos. Es de mañana, Shirou. Vamos a dormir. Rin se lo explicó. Eso te incluye a ti también. El hecho de que le dijeran que hiciera algo que no estaba inmediatamente relacionado con el asesinato o el sufrimiento de Fina lo sacó de su conspiración casi interminable. Espera. ¿Qué? Tú. Cama. Ahora, Rin resumió la demanda de todos como si hablara con un niño. Pero, Shirou, a menos que quieras que sea la primera persona en maltratar a un apóstol ancestro como si fuera un bebé, dormirás un poco. Rin se mantuvo firme. Y si siquiera intentas discutir, haré que Saber me ayude a hacerlo. Puede que no la conozca tan bien como tú, pero estoy bastante seguro de que ella se pondrá de mi lado en esto. No, ella, se detuvo al recordar que su sirviente todavía estaba en el patio trasero. Junto con Caster e Issei. Ella todavía está afuera. Así es ella. Lancer se rascó la mejilla mientras pensaba. El hecho de que los dos sirvientes afuera todavía estuvieran tratando al adolescente era algo preocupante. Issei ya debería considerarse vivo o una causa perdida. ¿Qué crees que le pasa al niño? También me gustaría saber. Sorprendiendo incluso a algunos de los Evans, Uzuki se reveló desde el pasillo del dormitorio. Sensei. Rin, Sakura y Luvia jadearon de sorpresa. Te levantaste rápido. Basset asintió, mirando donde alguna vez existió el agujero sangriento hecho en su cuerpo. Si bien su herida desapareció, los daños y las manchas en su ropa persistieron y, a juzgar por su complexión, todavía sufría una pérdida significativa de sangre. Supongo que algo desafortunado sucedió una vez que Fujimura-sensei, Ryudo-kun y yo fuimos tomados cautivos. Dado que el primero y yo quedamos solos, supongo que nuestras condiciones son manejables, afirmó el profesor de historia de manera objetiva y uniforme. No cambia el hecho de que su atención estaba completamente ocupada con lo que estaba sucediendo afuera. Supuse que una vez que esta guerra terminara, no habría más complicaciones. Shirou se estremeció. Asumo toda la responsabilidad por lo que pasó, Sensei, habló Merem antes de que alguien más pudiera ofrecer una explicación. Un conocido mío decidió pasar por aquí sin previo aviso. Shiro y yo intentamos mantener las cosas civilizadas, pero el tonto permitió que su excentricidad se apoderara de él. El asesino convertido en maestro frunció el ceño y miró al vampiro como si estuviera descifrando y digiriendo sus palabras, habladas o no. Ya sabía que Merem era un vampiro, supuestamente poderoso. Si a esto le sumamos lo absurda que podía ser la magia, no pudo evitar encontrar una explicación para todo lo sucedido hasta ahora, y la razón por la que fue tras nosotros. Merem hizo una mueca y asintió con la cabeza hacia Shirou. Para mantener a nuestro amigo mutuo bajo control. En nuestra defensa, no sabíamos de tu estado hasta que te eliminaron ante nuestros ojos. Uzuki asintió lentamente en comprensión. Supongo que la condición de Issei era diferente a la mía y a la de Fujimura-sensei. El hecho de que el niño fuera el único que todavía se encontraba en un estado cuestionable lo subrayaba. Fue una noche bastante peculiar. Estoy seguro de que entiendes que tu propia mortalidad fue puesta en duda en un momento. La expresión del hombre impasible se tensó ligeramente, subrayando cuánto le molestaban realmente los recientes acontecimientos.
Hubiera preferido que mis estados y los de Issei fueran intercambiados. Le debo mucho al templo Ryudou. El niño es como un hermano menor. Su salud es mi responsabilidad, como maestro y como familia. Particularmente en una situación como esta. No tengo ninguna intención de tomar a la ligera sus vínculos familiares, sensei. He sido testigo de primera mano de cuán severas son las ramificaciones y no tengo intención de colocarme en el fuego cruzado. Todos los presentes no necesitaban una pista para saber que estaba hablando de la familia Miya, este socio tuyo. El responsable de esto. ¿Sigue vivo? Los labios de Meren se torcieron ligeramente divertidos. Por ahora. Tiene una disposición bastante problemática para moverse. Incluso para nuestros estándares. Y su superior es alguien de quien hay que tener cuidado. Tratar con él sin ramificaciones requeriría un nivel significativo de delicadeza. Una buena parte de esta noche después de que regresaras estaba dedicado a ese tema en particular. Uzuki miró la pizarra llena de todo tipo de notas de las que solo podía comprender una cuarta parte. El hecho de que Shirou todavía estuviera sentado frente a él no pasó desapercibido. En lugar de decir algo más, se giró y salió hacia donde estaba Issei. No estoy seguro si es una buena idea, advirtió Lancer. Cualquier cosa que tenga la atención de Caster y Sabre durante tanto tiempo no será bonita. Archer suspiró y dio un paso adelante. Me uniré a él. Puedo hacer las preguntas correctas sin perder tiempo. La mayor parte de la sala se miró unos a otros con escepticismo, sin estar seguros de si Archer era la mejor persona para el trabajo. Después de unos segundos de silencio, todos dejaron el asunto. Si la situación fuera realmente tan preocupante, alguien habría hablado. Meren bostezó y miró hacia afuera, donde la luz del día se hacía cada vez más predominante en el cielo. Bueno, a pesar de lo interesante que ha sido el último día, recomiendo que todos descansemos un poco por el momento. Es poco probable que Fina regrese pronto, y muchos de nosotros todavía tenemos otras tareas que realizar en el pasado. Fingió no darse cuenta de las miradas sucias que estaba recibiendo mientras se levantaba y caminaba hacia sus aposentos personales. Era poco probable que recibiera un trato cordial después de lo que le pasó a su amigo, más aún si lo peor llegaba a ser peor. Dicho esto, todos sabían que él tampoco tenía ninguna malicia hacia la gente de aquí, Meren. Dicho esto, incluso si intentara resolver la situación de la manera más amigable posible, ni siquiera él podría simplemente ignorar el tono siniestramente vacío con el que Shirou se dirigió a él. No se dio vuelta, pero tampoco siguió moviéndose. Sí, Shirou. Aún tenemos mucho que discutir. Los labios del vampiro se torcieron divertidos. El último apóstol ancestro todavía estaba en su infancia, pero ya estaba creciendo bastante bien en su papel. Ya era lo suficientemente extravagante como para exigirle a su superior. Ellos crecen tan rápido. Descansa un poco, amigo mío. Aún tienes muchas noches largas por delante. A juzgar por el hecho de que Shirou no respondió a su consejo, era seguro asumir que su anfitrión todavía estaba dispuesto a escucharlo. Al menos hasta cierto punto. Llegó al pasillo antes de detenerse una vez más. Sé que no tiene sentido para ti, pero te ofrezco mis más sinceras felicitaciones. Pocos han logrado desentrañar la verdadera naturaleza de Fina. Incluso entre los de nuestra especie. Hacerlo en un solo encuentro nada menos que... Meren. Esta vez no se pudo ocultar la fuerte advertencia que acompañaba esa solitaria palabra. El ser más viejo del edificio detuvo sus cavilaciones con una sonrisa irónica. Estaba muy acostumbrado a saber cuando alguien estaba al límite de su paciencia. Muy bien. Hasta mañana. Rin hizo una mueca cuando el vampiro desapareció de su vista. No sé ustedes, pero no puedo esperar a que ese monstruo se vaya. Y de alguna manera, no tiene nada que ver con el hecho de que sea una abominación sobrenatural. Obtuvo un coro de murmullos de acuerdos. Dicho esto, tenía razón en una cosa. Deberíamos descansar un poco. Sakura suspiró. Todos todavía tenemos tareas que hacer en la ciudad y para la asociación. Solo empeoraremos las cosas si no podemos desempeñarnos como se espera. Uno a uno los maestros se levantaron. Excepto Shirou. Ella tomó prioridad y lentamente lo abrazó por detrás. Oni-chan.
Es hora de ir a dormir. En un momento, su excusa fue poco entusiasta, tanto en sus palabras como en la energía puesta en ellas. Ahora, ella se mantuvo firme, sin soltarle la espalda. Estoy usando mis privilegios de One-chan. Tienes que hacer lo que te digo. No me obligues a obligar a papá a hacer esto también. Varios de los servants miraron a Assassin con escepticismo, preguntándose si realmente intervendría si Iggia se lo pidiera. Para su consternación, él los estaba ignorando por completo, no solo reflexionando claramente sobre exactamente lo mismo, sino también los medios que utilizaría para lograrlo si llegara el caso. Afortunadamente, sus palabras parecieron llegar a través de su hermano. Con un profundo suspiro, se levantó lentamente y se dio la vuelta. Era la primera vez que alguno de ellos lo miraba bien, desde que había regresado por primera vez, y aunque lo que vieron no fue sorprendente, no lo hizo más placentero. Cansado. Esa fue la única palabra subrayada que pareció grabarse en Shiro en ese mismo momento. Su expresión era cansada. Su cara estaba cansada. Su voz estaba cansada. Pero más que nada, tenía los ojos cansados. Era casi como si hubiera envejecido una década durante la noche y los dolores que lo acompañaban apenas comenzaban a alcanzarlo. Solo déjame ver a Issei primero, dijo con voz áspera, ignorando por completo las miradas que recibía de sus invitados. Me iré a la cama inmediatamente después de eso. Malinterpretando su silencio como una confirmación, se dirigió sin inhibiciones hacia el patio trasero donde Archer y Kuzuki estaban parados a poca distancia de saber, Caster e Issei. Solo un miembro de cada grupo le dedicó una mirada superficial como máximo, pero no fue saludado de otra manera. Bien. Sondeó. En este punto, si hablar hubiera interrumpido algo, alguien ya lo habría llevado a un lado. El vampiro había drenado su sangre antes de ese pequeño espectáculo al final. Demasiado y durante demasiado tiempo, según Caster, resumió Archer la situación. No mostró ni malicia ni lástima en sus palabras. Entre eso y las heridas que sufrió después, el impacto en su cerebro y cuerpo fue particularmente significativo. Línea de fondo. Shiro exigió con la misma firmeza las malas noticias, sin necesidad de mirar para ver las manos de su maestro apretadas en puños. Archer cerró los ojos. Saber y Caster lograron mantenerlo con vida, pero está en coma. Si se despierta o no es tan incierto como el grado de daño cerebral que sufrió. En otras palabras, la mayor parte del tiempo que pasaron Caster y Saber hasta ahora ha sido minimizar las probabilidades de que sea un vegetal o un lisiado en caso de que despierte. El cerebro era lo que unía el alma con el cuerpo. El hecho de que la fuente del daño fuera solo un vampiro fue suficiente para causar algunos problemas importantes a nivel conceptual, incluso si Fina nunca inyectó sangre al pobre adolescente. El hecho de que Sabre y Caster hayan trabajado durante tanto tiempo para mitigar el peor resultado posible solo subrayó cuánto daño había sufrido Issei en primer lugar. Lo que, a su vez, consolidó aún más su convicción de tomar las medidas adecuadas en los próximos días. Dio la vuelta. Nos vamos a la cama. Tráelo a la sala de estar. Ya ha estado afuera suficiente tiempo. Caster puede configurar cualquier campo delimitado que considere necesario. En la propiedad era una cosa, la habitación de Luvia otra, pero en la casa en general, el escepticismo de Archer era comprensible. Ningún mago que se precie consideraría siquiera permitir que otra persona tuviera rienda suelta dentro de su taller. Incluso si esa persona fuera una potencia mágica de la era de los dioses. Si Shirou se hubiera molestado en mirar, habría notado que Caster le daba la misma expresión de incredulidad que Archer. Ya dependemos demasiado de Caster. No me queda paciencia para preocuparme si ella es lo suficientemente estúpida como para volverse contra nosotros ahora. Cuando Shirou volvió a entrar a su casa, Archer solo pudo suspirar y mirar. No tenía sentido discutir la cuestión más allá de eso. Mirando a sus compañeros sirvientes, les dio una rara mirada de lástima. Sé que no está justificado, pero esta vez ambos tienen mucho trabajo por delante. Hablas como si no tuvieras nada que ofrecer, Archer. El tono de Caster era duro y concentrado. Sacudió la cabeza cuando su cuerpo comenzó a desvanecerse hacia una forma espiritual. Mi papel ha sido el mismo de siempre, Caster. Simplemente estoy aquí para asegurarme de que las cosas no empeoren.
Para realmente mejorar una situación para los demás, es mejor dejarlo en otras manos. Ese hombre frustrante. Ni siquiera intenta ser productivo a menos que le tuerzan el brazo. Caster siseó en voz baja. Sabes que él tiene sus propias circunstancias, Caster. Y no se equivoca, reprendió Saber, aunque sin entusiasmo. Con Shiro en su estado actual, Archer tenía que tener cuidado con lo que decía o hacía, no fuera a hacer que las cosas empeoraran. Realmente no había mucho que el Counter Guardián pudiera hacer para mejorar la situación en este momento. Ven. Llevemos a Ryudo-san adentro. Me permitirá. Kusuki dio un paso adelante. Continúa con tus hechizos. Eres bastante dedicado para ser un maestro. Reflexionó Caster. Su familia me alojó cuando no tenía otro lugar a donde ir y me trató como si fuera suyo. Me ocuparé de pagar esa deuda, como pariente o no. Es una pena que Heracles sea un berserker. Tienes mucho en común. Con un suspiro de cansancio, Caster permitió que recogieran a su paciente y lo siguió al interior del edificio. A este ritmo iba a ser otro día largo. Saber, solo necesito tu ayuda por un tiempo más. Después, sería mejor vigilar a tu maestro. Zeus sabe lo que hará ese niño sin la supervisión adecuada en su estado actual. Saber no se atrevió a responder al seco comentario de Caster. Como sirviente de Chirou, ella tenía una conexión con sus pensamientos y emociones superficiales siempre y cuando él no la interrumpiera intencionalmente. Lo que vio y sintió no le resultó desconocido, pero tampoco agradable. De hecho, hablaría con alguien tan pronto como Caster ya no necesitara su ayuda, pero no sería su maestro actual. Oh. Waver casi se desplomó en su escritorio por el cansancio. Ni siquiera era el almuerzo todavía y tenía ganas de terminar el día. Au. Mi amada prometida necesita algún cuidado tierno. Reine se rió desde el sofá de invitados de su oficina. Y finges preguntarte por qué evito estar cerca de ti en público. Su mordaz comentario careció claramente de mordacidad ya que se negó a levantar la cabeza del escritorio. Cuando te superarás y te someterás a nuestra tentadora situación, querido Waver. Ella bromeó. Cuando ya no sea probable que llamen a la policía cuando abras la boca. Basta decir que dudo que ese momento llegue alguna vez. Podría ser medio siglo en el futuro y estaba seguro de que la loca todavía seguiría jugando a lo rápido que podía meterlo en una situación de pesadilla. ¿Cómo puedes afirmar que soy el niño cuando estás perpetuamente de mal humor como tal? Reine suspiró caprichosamente, dándole una mirada falsa de desprecio burlón. Con la inmensa apatía que conlleva ser un señor. TCH. ¡Qué desperdicio de recurso! Trabajo con lo que hay disponible. No es mi culpa tener un presupuesto ajustado. El buen humor de la heredera Archibald decayó rápidamente ante ese comentario. ¿Qué tan malo es? Lo suficiente como para que no importa en qué relación digas que estamos, mis testículos siempre estarán en posesión de Bartomeu. Y, de hecho, los de varios de mis sucesores. Sé menos grosero, querido hermano mayor. Aún eres un señor. De alguna manera. Y como dije antes, estoy ejerciendo mi apatía señorial como mejor me parezca. La niña se permitió suspirar antes de relajarse en su asiento y permitir que su doncella metálica, Volumen Hidrogen, le sirviera un poco de té. Es posible que el juicio haya ido a favor de Waver, pero las consecuencias no fueron más que puro caos para el pobre hombre. La familia Archibald estaba puesta a su nombre, y había recuperado el escudo de la familia Velvet, por insignificante que fuera, pero no significaba mucho. El nombre de la familia Archibald se rompió en pedazos durante el juicio, y apenas se mantuvo a flote debido a la asombrosa reputación de Waver con la última generación, y su conexión tanto con el subdirector como con el actual Magus Killer. Ambos eran recursos valiosos limitados a los que la mayoría de las otras facciones y familias harían bien en tener acceso, o más bien en evitar su atención. Irónicamente, últimamente era el chico el que había estado atrayendo más atención que el subdirector. Un noble fantasma. Conocimiento profundo sobre la magia Fey. Proyección especializada. Ganador oficial de la Guerra del Santo Grial. Y un potencial de guerra que era la mano derecha no oficial del vicedirector. A decir verdad, era difícil saber si la gente quería estar del lado bueno de Chirou porque querían algo de él o porque simplemente no querían estar del lado malo de él más tarde.
Y por mucho que Weaver no deseara utilizar a su primer estudiante real como muleta para avanzar en su propia posición, le quedaban pocos recursos. La familia Archibald estaba en peor situación que nunca con este último episodio. Si bien es posible que hayan evitado desmoronarse por completo, se quedaron con pocos aliados. Todos menos un puñado de los nombres antiguos tenían alguna fe en el legado de Archibald ahora, y aunque Weaver contaba con el apoyo de base de la generación más joven de magos a los que enseñaba, solo podía llegar hasta cierto punto. Por ahora, lo que significaba que Weaver tenía más o menos un buen número de individuos detrás de su cabeza, ya sea para asegurarse de que la familia Archibald colapsara, o como venganza por su errónea suposición de que él era responsable de las frecuentes calumnias y degradación de una antigua familia en el mundo. Primer lugar. Bueno, técnicamente él fue responsable del declive de la familia Archibald durante la última década, pero solo pudo llevarse un tercio del crédito. La mitad como máximo. El resto fue simplemente una mala toma de decisiones y peor suerte de su parte. Si tan solo la apatía pudiera saldar nuestras deudas. No, pero afortunadamente una combinación abrumadora de conexiones, inversiones y visión de futuro mitigará los daños lo suficiente como para mantenernos a flote. Eso llamó su atención. Oh, dímelo. No es nada particularmente sorprendente. La generación reciente de magos puede tener menos fundamento en términos de misterios y conexiones extensas, pero sus familias son acumulativamente más ricas financieramente de lo que la mayoría supone. La tecnología y la economía del mundo mundano han sido excepcionales en los últimos años. Décadas, y aunque la mayoría de nuestros parientes han pasado por alto ese recurso, los nombres notables de la sangre nueva no lo han hecho. A pesar de las aparentemente buenas noticias, Reines frunció el ceño. ¿Tiene la intención de poner el futuro de la familia Archibald en manos de los plebeyos? Weaver dejó escapar un resoplido amargo. Es evidente que quien le educó en economía no ha cumplido su papel adecuadamente. Recuerde que la mayor parte de los recursos e ingresos que llenan las arcas de las familias más nobles provienen de inversiones anticuadas que han sobrevivido o se han adaptado a la era actual. No está fuera de lugar talento o misterio que estas familias hayan mantenido su riqueza durante tanto tiempo, pero por falta de suerte o maniobras políticas, dudo que incluso una décima parte de esta generación de sangre vieja sepa cómo administrar adecuadamente un balance, cómo hacer un presupuesto o iniciar una empresa. Aventurarse desde cero. Weaver todavía recordaba haber vivido con un presupuesto limitado antes de que los Archibald lo recogieran. No era muy pobre, pero tenía que tener cuidado y aprovechar al máximo lo que tenía. Dudaba que la mayoría de los magos supieran o tuvieran la inclinación a administrar adecuadamente sus recursos a menos que dichos recursos fueran realmente valiosos y raros para su oficio. Desafortunadamente, la cultura elitista había llevado a un estilo de vida particularmente derrochador la mayoría de las veces en la carrera por la casa. ¿Y crees que tus estudiantes pueden administrar nuestros libros mejor que tú? Reines no reconoció que Weaver había dado en el blanco, una vez más. Su orgullo no se lo permitiría. Por supuesto que no. Pero pueden señalarnos a las personas que pueden hacerlo. Además de las personas a las que podemos beneficiarnos apoyando con un riesgo mínimo. Las empresas de tecnología, por ejemplo, estaban en auge últimamente y la economía acababa de sufrir una crisis hace unos años, por lo que ahora era el mejor momento para hacer algunas llamadas. No hizo daño que varias de las familias de la nueva generación formaran parte de las juntas directivas de estas megacorporaciones. Es cierto que el uso de información privilegiada era un poco tosco, pero en el mundo de los magos pocas cosas eran sagradas. Espero que tengas más opciones disponibles, mi prometida. Independientemente del éxito potencial que puedas tener, no permitiré que el destino de la familia Archibald dependa de simples inversiones y acciones mundanas. Deje de pensarlo. Tengo suficientes individuos que desean acabar conmigo fuera de la propiedad de Archibald tal como está. No hay necesidad de provocar más las cosas. Él la despidió. Entonces tienes un plan apropiado digno de un señor conjurado después de todo. Se agradecería alguna explicación. Weaver suspiró. Además de continuar con mi papel como reparador en la asociación, Loranimus Pérez se acercó a mí para una empresa conjunta en el futuro cercano.
Es cierto que él también está en dificultades financieras para llevar a cabo el proyecto, pero su propuesta es lo suficientemente interesante como para merece la pena seguir discutiendo. Animusfera. Eso tomó por sorpresa a la joven. El juez, el jefe del departamento de cuerpo celestial, rara vez contactan a alguien. ¿Por qué querría tu ayuda? No estoy seguro de qué anticipa exactamente hasta el momento. Está interesado en mi ayuda, pero la verdad es que está más interesado en los servicios de Shirou que en mí. Y no en los temas habituales que prácticamente el resto de la torre busca. Simplemente sucede. Ser más accesible que el subdirector. Reine se quedó mirando su taza de té a medio terminar. Una empresa conjunta entre dos señores de la Torre del Reloj, con el apoyo indirecto de los Bartomeu y, que ciertamente podría reabrir una serie de puertas y empresas para la familia Archibald con bastante rapidez. Como señal de buena fe, Lord Animuspere también sugirió que fuera tutor privado y acompañara a su nieta, Olga Marie, durante su mandato en la Torre del Reloj. Afirma que, si bien no falta su educación, sí lo es su exposición al mundo exterior. Ella está cerca ahora que lo pienso, quién sabe, puede que por una vez hagas un amigo. Sigue hablando así, querido hermano, y pueden comenzar rumores sobre tu cuestionable gusto por las mujeres más jóvenes. En un momento, ese insulto pudo haberle causado algo de dolor, pero después de todo lo que sucedió recientemente, Weaver simplemente tomó la advertencia con calma. Ahora soy el señor oficial de la familia Archibald. Recuerda que tales rumores realmente te impactarán a partir de este momento, querida. TCH. No sabía si era el cansancio o el alivio de que el juicio hubiera terminado, pero Weaver era particularmente frívolo con sus burlas y no le importaba mucho. Tarde o temprano volvería a la normalidad y reaccionaría como debía ante sus burlas, pero hasta entonces sería insoportable. Por lo menos, has sido productivo con tu libertad recuperada. Aunque nuestros problemas financieros podrían remediarse bastante rápido si pudieras conseguir el artefacto de Milla. Sugiere algo que no nos ponga en la mira de un servant, un asesino profesional y los Bartomeu y, si puedes. Era solo una propuesta. Hizo un puchero, recostándose en su asiento, mirando al techo. No hace falta decirlo, pero tus pruebas persistirán por bastante tiempo. Has heredado muchas deudas adicionales estas últimas semanas. Gobiernas un reino que es el equivalente a tu ataúd, incluso si logras cumplir y superar los propósitos de su función. Bueno, es bueno que la mayoría de los aliados que estoy acumulando me aprecien por lo que soy y valoren mis aportes más que lo que la familia Archibald puede hacer por ellos, respondió con la misma sequedad. Espero que amplíes tus perspectivas más que eso. Odiaría ver a un señor de la Torre del Reloj limitarse así, habló una tercera y nueva voz desde la puerta de la habitación. Mientras Reine saltó sorprendido, Weaver ni siquiera se movió. Dije más, subdirector. Todavía tengo que obtener el narcisismo necesario para pasar por alto la inutilidad de mi situación. Sin embargo, lo suficientemente claro como para dirigirse a sus superiores de manera descuidada y grosera. Lorelei Bartomeu entró en la habitación. Si en realidad estaba molesta o enojada por la flagrante falta de respeto de Weaver, ni su tono ni su expresión lo traicionaron. Lady Bartomeu. Yo, no te esperábamos. Reine tartamudeó mientras se levantaba y se ponía erguida y apropiada, como lo requería el decoro antes de silbarle a una letárgica Weaver Velvet. Hermano. ¿Qué estás haciendo? Descansando después de casi 72 horas de constantes juicios, política y papeleo. Weaver levantó secamente la cabeza y miró al subdirector con una expresión mixta. Se podían ver bolsas profundas debajo de los ojos, evidencia de una clara falta de descanso. Lo cual nuestro estimado invitado debe tener en cuenta con los recursos que me han estado siguiendo durante todo el proceso. Sin duda, una muestra de generosidad para garantizar mi seguridad en estos tiempos curiosos. Mi agradecimiento está en orden. Ambos somos conscientes de que a tiempo se debe dar más que un simple agradecimiento, Lorelei, y afirmó Lorelei secamente, caminando hacia él como la reina que es. Gestionar la repentina afluencia de solicitudes de los servicios de mi perro es simplemente la primera de muchas tareas que emprenderá con el tiempo. Dicho esto, no atendió todas dichas solicitudes.
Lo más curioso es que Atlas y el representante del mar errante también habían mostrado interés en Shirou, o más bien Avalon, y se habían acercado al vicedirector para solicitar sus servicios. Algunos temporales. Otros, más permanentes. Weaver quería hacer un comentario sobre cómo eso solo sucedió porque nadie quería tratar con ella en persona, pero sabiamente no permitió que escapara de sus pensamientos. Supongo que mi contacto con la familia Bartomeu y para tales arreglos no serás tú específicamente. Por supuesto que seré yo. Su mirada se endureció al mismo tiempo que la suya se ensanchó por la sorpresa. Mi perro es solo eso. Mío. Así como tú eres el señor de la familia Archibald. No simplemente un sustituto como lo eras antes. Dicho esto, también puedes considerar tu posición similar a la de un paseador de perros oficial. Weaver le dio una mirada ilegible. Conveniente para un andador y el collar son uno mismo. Ninguno de los señores se dejó engañar por el contenido de la conversación. Así como Weaver sería considerado el manejador oficial de Shirou para asuntos relacionados con la asociación, también sería considerado el primer castigado por el mal comportamiento del adolescente en caso de que algo sucediera. Dadas tus circunstancias, supuse que te sentirías aliviado. De esta manera no necesitarás perder tiempo en gastos innecesarios. Weaver mantuvo contacto visual con la poderosa mujer durante medio minuto antes de suspirar profundamente y sentarse correctamente. Reines, si pudieras. La chica claramente parecía querer decir algo, cualquier cosa para oponerse a su petición, pero no lo hizo. Normalmente podría ganar cualquier argumento contra Weaver, pero era un asunto diferente cuando la reina de la torre del reloj estaba involucrada. Con su permiso. Se levantó y se inclinó cortésmente antes de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ella. Ni Weaver ni Lorelei se molestaron en verla irse. Con un chasquido de dedos, Lorelei erigió un campo delimitado para una capa adicional de privacidad. Dado el pequeño estremecimiento y el pulso físico que sintió, Weaver supuso que se debía al elemento viento, pero no pudo determinar mucho más que el hecho de que estaban en una dimensión artificial aislada. Tampoco supuso que discutir la mecánica de sus misterios le haría ganar algún favor. Has logrado hacerlo bien en el corto tiempo que has estado libre, dijo la reina arrastrando las palabras, su expresión nunca cambiaba. Dime, ¿la oferta de Animus Pere también era parte de tus planes? Por supuesto que no. Fui el que más me sorprendió por su solicitud. Un giro conveniente de los acontecimientos sin lugar a dudas, pero no de mi culpa. Para empezar, dudo que tenga los recursos para comunicarme con él de manera tan oportuna. Esa familia es casi tan difícil contactar con los Ainsburn en un buen día. Weaver sacudió la cabeza y se reclinó en su asiento. Y aún así hicieron el esfuerzo de acercarse a ti. La fortuna favorece a los audaces, pero supongo que en ocasiones también se compadece de los imprudentes. Su observación burlona lo atravesó. ¿Cómo no iba a ser así, si él estaba de acuerdo con ello? Más bien, le recordó a cierto sirviente de la clase River que casi envalentonó exponencialmente sus palabras. ¿Te divierten mis palabras? Me recuerdan a un idiota que me divierte. Mis disculpas. No vine aquí para divertirte, Lorelei. La voz de Lorelei se volvió ligeramente entrecortada. Me arriesgué a respaldarte a ti y al muchacho. Los Bartomeu ya asumieron un riesgo. Y aunque ha dado frutos, no concluye la deuda contraída ni el riesgo que ustedes dos todavía representan. Y ahí estaban, volviendo al meollo de la cuestión. Por mucho que Lorelei supiera sobre la situación, todavía no conocía varios factores clave que involucraban a Shirou y la guerra del Grial. Varios que no serían bien recibidos si alguna vez se hicieran públicos. En cierto sentido, al ponerse del lado de Weaver y Shirou, Lorelei se había puesto un collar alrededor de su cuello en el proceso. Si caían, bueno, ella no caería con ellos, pero de todos modos no sería agradable para ella. Ella ya sabía que las habilidades de Shirou eran más de lo que parecían. Su capacidad para reproducir la maldición de Angra Mainyu en sus espadas lo había traicionado. Pero ella no sabía cómo lo hizo exactamente. Normalmente, eso estaba bien. Los magos tenían derecho a sus secretos. Fue lo que hicieron.
Pero esta no era una situación normal, y Lorelei Bartomeu no era una supervisora normal. Ella tendría sus respuestas, de una forma u otra. Mi preocupación es qué hará usted una vez que esa deuda en particular esté saldada. Estoy en una posición bastante inestable, mi señora. Weaver se mantuvo firme. Todo eso depende de cómo se pague la deuda, Lorelei. Ella ni siquiera se movió. Creo que mi contribución a su libertad garantiza el beneficio de la duda. Beneficio de la duda su culo. Ella le estaba dando un ultimátum y ni siquiera intentaba ocultarlo. No es que pudiera culparla. Weaver suspiró. Bueno, ya estaban todos hasta el pecho. Si él intentaba demorarse más, ella podría simplemente matarlos a todos por pura irritación. Obras ilimitadas de Vlade. Ella lentamente frunció el ceño, tratando de descifrar el nombre. Ese es el nombre de la hechicería fundadora de Emilia. MMM. Dio el paso. Su cánica de realidad. La habitación estuvo en silencio durante lo que pareció una eternidad. Veo. Su expresión era ilegible. Graba copias de las espadas que analiza en él. Mundanas y místicas. Incluyendo Noble Phantasms. Hay limitaciones, y usted mismo ha visto que las réplicas no son perfectas. Cercanas, excepcionalmente, pero no exactas. No mentíamos cuando afirmamos que Avalon era el único elemento que podía copiar perfectamente. Ella rechazó su sermón. ¿Y usted le permitió llegar a este estado? Twin Hinti. Le enseñamos a usar sus dones, pero para empezar, el potencial era suyo. Weaver desestimó la acusación. Todavía no sabemos exactamente cómo ocurrió. Es una larga lista de coincidencias convenientes, sin duda, pero así es como se producen en última instancia muchos milagros improbables. Tenemos sospechas. Su amnesia de la Cuarta Guerra es genuina, y nunca logramos identificar quién era originalmente o su linaje genético. El trauma y la experiencia que soportó limpiaron más o menos su psique, dejándolo en blanco. Una pizarra rota poco después, y tendrá su origen correspondiente. Y Element. En cuanto a su afinidad por la magia basada en la transmutación material, eso realmente fue solo un giro afortunado de los acontecimientos. El Magus Killer te buscó no por tu experiencia con el Rey de los Héroes, sino por tu familiaridad con el Rey de los Conquistadores. Su esfera de la realidad. Kiritsugu Emiya sabía del potencial del chico. Lorelei rápidamente estaba juntando las piezas, dándole sentido a lo que había sabido durante los últimos 2 años. Sí y no. Weaver levantó las manos en defensa. Me buscó para ambos. Y a Mujinti para educación general. Pero no conocía el potencial de Shiro hasta poco antes de contactarme. Él. ¿Qué es? ¿Qué más tonterías escondes? La paciencia de Lorelei estaba empezando a decaer. Weaver suspiró. Se podría decir que es el mayor misterio que todavía no hemos podido descifrar. Poco antes de que las cosas se pusieran en marcha, Kiritsugu Emiya experimentó sueños proféticos sobre cómo podría terminar la Quinta Guerra si no hubiera hecho nada. Excepcionalmente detallado, variado, e informativo. Una vez que comprendió lo que estaba viendo, tomó medidas y rápidamente verificó que lo que estaba experimentando tenía fundamento. Mujinti y yo hicimos nuestras propias investigaciones, donde pudimos y validamos lo que nos proporcionó palabra por palabra. En primer lugar, nunca supimos cómo o por qué tuvo esos sueños. Cuando todo estuvo en marcha, teníamos asuntos más importantes que abordar. Sueños proféticos de futuros variantes, Lorelei frunció el ceño. ¿Has sospechado que la precognición puede ser alguna forma de efecto secundario de las propiedades de ajuste del tiempo de Emiya Crest? Lo hicimos, pero era poco probable. En esas líneas de tiempo, Shirou no solo no heredó lo poco que Kiritsugu poseía, sino que su potencial general era terriblemente deficiente, para decirlo a la ligera. Más insultante que vergonzoso, incluso para un tercero normal. Kiritsugu era un asesino excepcional, pero un profesor de hechicería asquerosamente pobre. Realmente fue una suerte que nos encontraran Mujinti y a mí cuando lo hizo. Y sin embargo, a pesar de una educación tan pobre, de alguna manera logró manifestar una esfera de realidad. Weaver sonrió amargamente. Dijimos que uno de los Servants era un contraguardián. No necesitaba decir nada más que eso. Las implicaciones ya eran bastante condenatorias tal como están.
Ella pasó por los servants conocidos en su mente. No fueron Saber, Lancer, Caster o Berserker los que dejaron a Ryder, Assassin o Archer. Dicho esto, Lore leí Bartomeu y tardó unos momentos en recuperar la compostura. Continuando. A juzgar por tus palabras y acciones anteriores, supongo que el Servant clase asesino no era Emilia en estos supuestos sueños. En absoluto. Todavía estoy tratando de digerir ese desarrollo en particular. Weaver negó con la cabeza. Edelfelt tampoco iba a participar. De hecho, por lo que puedo deducir, todo el incidente del Louvre nunca tuvo lugar en esa línea de tiempo. Entonces el Counter Guardián no era un assassin después de todo. Es curioso que Kiritsugu Emiya haya logrado convertirse de alguna manera en un espíritu heroico. De todos modos, si Shirou podría elegir entre Archer y Ryder, la respuesta era bastante obvia. Tendría que tener esto en cuenta para más adelante. Y supongo que la invocación de Medea de Colchis por parte de Edelfelt como Caster no fue una casualidad en ese momento. La bruja de la traición fue invocada en las visiones, y su fantasma noble fue particularmente útil en varias situaciones, incluso si sirvió principalmente como antagonista. Weaver sonrió. Rulebreaker. Un noble fantasma antimagia que toma la forma de una daga. Puede romper contratos y alterar rituales, incluso los vínculos entre servants y masters. Hay que reconocer que la reina de la torre del reloj simplemente parpadeó ante la información. Suena como una herramienta útil para tener a mano. Shio estaría de acuerdo. No estaba tratando de ser sutil. Cuanto más valioso hiciera que el adolescente pareciera un agente, menos probable sería que Bartomeu se inclinara a soltarlo y a bofetearlo con una designación de sellado. Una ocánica de realidad que puede replicar y producir espadas completas con sus misterios, incluso aquellas de la era de los dioses, los Fae y las maldiciones divinas. Ella comenzó a reflexionar, llegando a la misma conclusión que Weaver. Una ubicación así sería ideal para realizar pruebas con una mínima interferencia de Gaia. Prácticamente todas las escuelas de hechicería podrían encontrarle un uso monumental. Aún no lo ha manifestado completamente. Al menos que yo sepa. Weaver le negó esa posibilidad. Iba a hacer un contraataque a la puerta de Babilonia de Gilgamesh. Desafortunadamente, se nos acabó el tiempo para perfeccionar sus otras habilidades, misterios, recursos y acumular información. Habría dicho que sus constantes misiones para él también se interponían en su camino, pero no iba a llegar hasta allí. Dicho esto, el conocimiento de una mármol de realidad, que supuestamente era capaz de contrarrestar uno de los fantasmas nobles del Servant más fuerte, no era algo que pudiera simplemente ignorarse. Ella le lanzó una mirada fría, indicando que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no le importaba mucho. Pero tenía la confianza suficiente para luchar contra el rey de los héroes de todos modos. Acompañado por el rey de los caballeros y el bastardo de Zeus, sí. Y vimos cómo resultó. Weaver estuvo de acuerdo, recordándole que Shirou había sido apoyado por dos servants de primer nivel en la terrible experiencia. Ese chico tiene la extraña costumbre de atraer un apoyo peculiar. Su ceño se hizo más profundo. Como esa plaga de la iglesia. Ah. Merem. Había un botón que habría evitado presionar si hubiera podido. Te lo aseguro una vez más, Merem Solomon es tan confuso para nosotros como molesto para ti. No seas condescendiente conmigo. Él sabe de la reality marble del niño. Maldita sea. Lo hace. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. No puedo creer que tenga que ser yo quien te diga esto entre todas las personas. Shirou no es un apóstol muerto. O uno de sus títeres. Ya lo habrías notado si hubiera alguna posibilidad de que eso sucediera. Y conoces al chico lo suficientemente bien como para saber que cosas como la inmortalidad y el poder no le interesan en lo más mínimo. Weaver se mantuvo firme. Llegaste a una conclusión interesante. Inicialmente, me molestó más que el monstruo estuviera al tanto del secreto de mi perro, pero ahora tienes mi curiosidad. Merem Solomon es uno de los apóstoles itinerantes libres más antiguos que aún existen. Una fábrica productora de Dios sin nombre que fue transformada por el propio Crimson Moon. Por supuesto, es lo suficientemente capaz de identificar a un usuario de Reality Marble con una mínima aportación. Weaver negó con la cabeza.
Y sí recuerdo que parte de su trato con la cooperación con la iglesia es no darse un festín ni convertir a ningún humano durante su mandato con ellos. Admito que Shiro es interesante, pero dudo que sea suficiente para poner a Salomón en contra de sus empleadores actuales. Lorelei visiblemente frunció el ceño. Todo lo que Weaver dijo tenía sentido, pero había algo que claramente no estaba diciendo y que la estaba molestando. Todavía había algo que él ocultaba y que a ella claramente no le gustaría. Desafortunadamente, incluso en su posición ventajosa no tenía nada con qué seguir adelante. Ella no era una tonta que disparaba a ciegas en la oscuridad hasta dar con algo. Por un breve instante, había asumido que su perro bien podría ser esa ceniza de los milagros de la que se había hablado en los círculos afines a los apóstoles. Joven. Un usuario de reality Marvel. Privado. Y de alguna manera patrocinado por Meret Solomon. Todos los hechos coincidían. Excepto que Shiro Bemilla, como Weaver dijo antes, claramente no era un apóstol muerto. Literalmente, un tercio de las defensas de la asociación, y mucho menos de su oficina, lo habrían matado o algo peor en algún momento de los últimos años, automáticamente nada menos, si ese hubiera sido el caso. Y para ser sincera, la idea de que Shiro Bemilla fuera algo tan monumental como un ancestro era una broma de mal gusto que dudaba que muchos de los otros ancestros toleraran en un buen día. Aparte de su comportamiento imprudente cuando se irritaba o se le ponía en aprietos, el chico no tenía ni la capacidad, ni la disposición, ni la fortaleza para ser uno de los 27. Entonces, ¿por qué la idea le parecía más probable cuanto más pensaba en ella? Decidió tirar el decoro por la ventana en una rara muestra de franqueza. Laurel Melloy. Háblame con la verdad o te cortaré la cabeza aquí y ahora. ¿Es el niño la ceniza de los milagros? Weaver parpadeó sorprendido, desconcertado y confundido. Luego se rió. Ja. Ah. Mis disculpas, subdirector, pero me temo que estos últimos días pueden haberle pasado factura a usted también. Admito que existen algunos paralelismos entre Shiro y los rumores, pero eso es todo lo que llegan. Como dije antes, él no es un apóstol muerto. Más que eso, incluso si lo fuera y le ofrecieran el puesto, lo rechazaría sin dudarlo, junto con las responsabilidades y molestias que implicaría. Esto no le interesa en lo más mínimo, no te equivoques, ese chico se siente mucho más cómodo siendo tu perro que el misterioso señor de una masa desorganizada de monstruos en su mayoría sin cerebro. No estaba mintiendo. O esconder la verdad esta vez. De eso Lorelei estaba segura. Sabía cuando alguien estaba tratando de ocultarle la verdad. Era normal para los magos y la nobleza. Señor Oscuro Shiro. Weaver se rió entre dientes tratando de imaginar una idea tan tonta. Dando un nuevo significado al término Hell's Kitchen en todo el país. Sabía que Shiro tenía mal genio a veces y podía ser intimidante cuando lo empujaban, pero literalmente en cualquier otro momento el chico era torpe, genuino y torpe hasta el extremo. Un anciano tranquilo en el cuerpo de un adolescente. ¿Ya terminaste de tomar a la ligera mis preocupaciones? Al subdirector no le hizo ninguna gracia la perspectiva como a Weaver, por el momento. Incluso tienes que admitir que la idea de que Shiro se ponga el título de señor o uno de los 27 es bastante cómica en retrospectiva. Después de lo que ha sucedido, debo informarle que no estoy seguro de qué nociones pueden considerarse cómicas y no relacionadas con ese niño. Su buen humor se apagó ligeramente. No podía replicar a esa afirmación en particular y no parecer un tonto. ¿Qué es lo que busca, subdirector? ¿Un motivo para condenarlo? ¿Un motivo para retenerlo? Una persona en su posición podría ser una larga lista de ambos a estas alturas sin siquiera intentarlo. A estas alturas, ¿qué me preocupa? Lo máximo ahora es que claramente todavía tienes que tomar una decisión. Si las palabras de Weaver no hubieran impactado, el subdirector habría considerado seriamente castigarlo en ese mismo momento por su audacia. Pero tenía razón. Normalmente no estaba tan insegura sobre las cosas. Por más mínima que fuera su reacción física a sus preguntas, no las pasó por alto. Con un leve asentimiento, Weaver suspiró y se reclinó en su asiento. Parte de la documentación confiscada que poseía cuando fue puesto bajo custodia incluía varias evaluaciones psiquiátricas que Sirius y yo realizamos en Shiro.
A nivel superficial son de poca relevancia, pero en realidad son investigaciones sobre los cimientos de su esfera de la realidad y por qué él tiene el potencial de manifestar uno. Por lo menos, le pido que deje de tomar cualquier decisión final hasta que la revise con esa perspectiva en mente. De lo contrario, haga con ellas lo que quiera. Lorelei entrecerró los ojos. Supongo que no tiene intención de utilizar esta información e investigación en su totalidad. ¿Qué haría con él? Sacudió la cabeza con impotencia. Incluso con mi cresta recuperada, no tengo ni el potencial ni la capacidad de utilizar una yo mismo. Y ciertamente no estoy enamorado de la idea de aumentar la cantidad de monstruos que pueden usarla. Humanos o no. Y pasivamente, ellas son de O. Si Waver tuviera algún orgullo como mago, no simplemente dejaría material de referencia tan valioso en el camino. Él sonrió levemente, habiendo sido atrapado. Aparte de maximizar la capacidad de Chirou, a lo sumo tenía la intención de usar mi investigación como referencia para agilizar y maximizar la eficiencia del lanzamiento de hechizos desde sus conceptos básicos. Las relaciones entre un lanzador y las escuelas taumatúrgicas en las que basan su oficio. Refinar el uso de elementos y rasgos de hechicería, ya sea de uno mismo o dentro de una cresta. Y ahí estaba. Si Waver Velvet sobresalió en algo en lo que respecta a Magecraft, fuera del análisis e investigación generales, fue sobresalir en los fundamentos hasta el punto de hacer que incluso los misterios más simples tengan el mayor efecto. Supongo que al menos has puesto en práctica algunas de estas últimas investigaciones. Es posible que haya logrado no refinar la eficiencia de mi hechizo por un margen razonable desde que comencé esta investigación sin ninguna influencia adversa en mi persona. Al menos un 12% de mejora en la eficiencia del costo de maná, lo cual no fue poca cosa considerando que no se alteró ni se drogó de ninguna manera. Tengo razones para creer que la integración del escudo de la familia Velvet en mi cuerpo y su uso posterior también mejorarán el rendimiento con el tiempo. Aún no lo suficientemente cerca como para hacerlo remotamente amenazante o fuerte en comparación con el resto de la asociación, pero lo suficiente como para no dejarlo completamente indefenso de ahora en adelante. En una rara muestra de frustración, Lorelei cerró los ojos y exhaló lentamente por la nariz. Es usted extremadamente afortunado de ser tan capaz como es, Laurel Melloy. Espero su investigación y documentación sobre este desarrollo pronto. Haré todo lo posible para abstenerme de incluir cualquier cosa incriminatoria. Ni siquiera trató de ocultar su sonrisa, que murió en el momento en que vio la mirada irritada de la mujer. De todos modos, si bien la base de la investigación surge de Reality Marbles, la aplicación es mucho más aplicable de manera genérica y simple. Algunos podrían considerarla revolucionaria, pero nadie debería siquiera pensar que surgiría de un tema tabú. Será mejor que no. No estoy en la mentalidad de prestarle otro favor a la familia Archibald. La ceja de Waver se arqueó. Por el bien de todos, creo que es mejor que ignoremos por completo los asuntos relacionados con favores y deudas por el momento. A menos, por supuesto, que sea cuando esté en el proceso de pagarlos. Por una vez, el subdirector mostró un breve momento de diversión. Entonces, cada conversación entre nosotros mientras dure su señoría. Perdona mi lenguaje, pero ¿cómo es que Chiro es tu perro pero a mí me tratan como a tu perra después de que todo ha sucedido? No sea ridículo, Laurel Melloy. Como subdirector de la Torre del Reloj, es de conocimiento común que casi todos en mis dominios caen bajo ese tosco título. Oh, si pensaban que Chirou sería más fácil de manejar una vez que se despertara esa tarde, lamentablemente estaban en lo cierto y en lo equivocado. Estaba más dispuesto a conversar con los demás y ya no tenía un aura que hiciera que todos en el lugar desconfiaran de su bienestar, pero una mirada a él fue suficiente para darse cuenta de que no estaba tan relajado ni tan tranquilo como debería ser. Tanto es así que pronto puso de los nervios a algunas personas más que a otras. Eso es todo. Si nadie más va a hacerlo, yo lo haré. Antes de que alguien tuviera una idea de lo que Lancer estaba hablando, una patada salvaje lanzó a Chirou directamente a través de la ventana de vidrio de la sala directamente hacia su patio trasero. Lancer. ¿Qué diablos estás haciendo? Basset gritó en estado de shock y alarma por el comportamiento de su sirviente, pateando a nuestro anfitrión para recuperar su cabeza.
Al ritmo que va, la única persona a la que terminará matando es a él mismo. El irlandés se puso descaradamente al hombro su arma mientras caminaba casualmente afuera. Personalmente, me sorprende que Archer no se me haya adelantado. Probablemente habría estado todavía en la casa, pero se había ido con Rin y los demás a hacer recados por la ciudad hacía horas. Fuera de las inconscientes Taiga y Marjata, solo los equipos Sabre y Lancer estaban en la casa en este momento. Lancer. ¿Cómo te atreves a...? La irritada diatriba de Saber fue interrumpida cuando Gaevolt fue sacado y apuntado a su pecho. Ahórrame la semántica, Saber. Tú sabes mejor que nadie que necesita que le den un golpe en la cabeza. Como su sirviente, estaba dispuesto a darte la primera opción cuando estaba claro que no estaba mejorando, pero ya que lo has decidido, tratarlo con guantes de seda por cualquier motivo, intervendré por el bien de todos. No te atrevas a actuar como si fuera la primera vez que ves a alguien recibir una paliza. El rey de los caballeros quiso replicar lo contrario, pero sabía que no podía. Tenía la esperanza de que Shirou se calmara con el tiempo, pero aparentemente eso no había sido lo suficientemente rápido para el gusto de todos los demás. Ahora que Lancer había comenzado las cosas, ya era demasiado tarde para detenerse. Con un asentimiento reacio, se apartó del camino del irlandés, dándole permiso para pelear más o menos con su maestro. Una perspectiva que, en casi cualquier otra circunstancia, se consideraría, en el mejor de los casos, tonta y, en promedio, ridículamente suicida. Llamarlo batalla era exagerar un poco. Era descaradamente obvio que Lancer estaba jugando con Shirou, si su postura y expresión eran una indicación. Gaevolt parpadeó como una serpiente carmesí, rompiendo y desviando los nobles fantasmas sin nombre que Shirou empuñaba doblemente en sus intentos de contraatacar al Servant. Vamos chico, no me digas que eso es todo lo que tienes. Lancer estaba empezando a decepcionarse. Fue suficiente un pequeño ajuste para que el chico que arruinó la guerra del Santo Grial perdiera su ventaja. 3 intercambios más tuvieron lugar en el lapso de un segundo antes de que el sirviente perdiera la paciencia y pateara al adolescente nuevamente al otro lado del patio. No creía haber roto nada importante, pero al mismo tiempo tampoco se estaba reprimiendo particularmente. Por lo menos, Shirou logró patinar y aterrizar de pie antes de llegar a la pared del patio. Esto estaba empezando a ser un poco decepcionante. Esperaba algo especial, aunque la pelea fue un poco espontánea. Una trampa. Un noble fantasma especial. Algo. En cambio, simplemente estaba llorando al niño como cualquier otro humano. El sol poniéndose en la distancia, haciendo que las sombras se alarguen y oscurezcan en el O. Se quedó corregido cuando una profunda nube negra de humo metálico invadió el patio trasero. Sus ojos carmesí notaron las diversas espadas negras incrustadas por todo el patio que emitían perezosamente la sofocante cortina de humo. Shirou estaba erguido, claramente irritado si el brillo en sus ojos era una indicación. El sudario rojo que normalmente usaba como camiseta se envolvió lentamente alrededor de su cabeza hasta que solo sus ojos fueron visibles, dándole al adolescente que antes parecía inofensivo una mirada más intimidante. Estoy corregido. El agarre de Lancer sobre su lanza se apretó ligeramente mientras su objetivo lentamente se desvanecía de la vista. El niño se parece más a su padre de lo que pensaba. Agitó su noble fantasma en el mismo momento en que varias flechas llegaron hacia él desde la derecha. El poder de su barrido fue lo suficientemente fácil como para disipar el humo en la propiedad temporalmente y desviar las flechas que habían estado atravesando el aire hacia su cuerpo desde un costado, revelando que su objetivo ya se había movido una distancia considerable a su alrededor en el corto plazo. Tiempo estuvo fuera de la vista sin hacer ningún sonido. Bueno, al menos su oponente sabía cómo moverse sin ser detectado a cubierto. Supongo que, después de todo, no lo llamaron asesino solo por su capacidad para matar cosas y asestar golpes bajos. Lancer sonrió, cambiando su agarre en el ángulo más pequeño mientras giraba. Esas flechas tenían mucho más peso del que deberían tener. Probablemente el misterio realzado de alguna manera. La protección contra las flechas los desviaría de todos modos, pero aún así era un logro en sí mismo para cualquiera que no fuera un Servant forzarle tanto. Aún así, al final no significaría mucho. Se había centrado en su objetivo bastante detrás de él, incluso cuando el humo regresaba.
Era una distancia insignificante para un Servant, y mucho menos para él. Varias flechas más se dirigieron hacia él a un ritmo rápido mientras corría hacia adelante. La velocidad y el ritmo de los proyectiles eran mucho más rápidos de lo que un humano normal podría lograr, pero les prestó poca o ninguna atención ya que su lanza y su habilidad desviaron todos los que de otro modo lo habrían golpeado. En una fracción de segundo, estaba casi encima de lo que debería estar su objetivo, con su lanza lista para azotarlo y martillarlo desde la izquierda. Él no apuñalaría. Demasiadas personas correrían por su cuello si intentara algo tan estúpido como eso. Demasiado fácil. Fue ese mismo pensamiento el que hizo que la confianza de Lancer parpadeara por un momento. El niño no era un idiota. Era el tipo de bastardo molesto que tenía planes y planes de respaldo durante días. Incluso angustiado y distraído, debería haber tenido al menos 1 o 2 trucos preparados que funcionarían con el Servant si alguna vez se encontraran durante la guerra. Fue solo cuando esa línea de pensamiento se dio a conocer que el irlandés sintió que algo atrapaba su cuerpo. ¿Qué? Miró hacia abajo para ver varias cuerdas de alambre gruesas, aunque aún difíciles de ver, envolviéndose a su alrededor de arriba a abajo. Había llegado al punto en que incluso sus piernas estaban algo afectadas por las líneas, lo que lo ralentizó lo suficiente como para que Shirou lograra saltar a tiempo. Al sirviente solo le tomó un momento darse cuenta de lo que acababa de suceder una vez que vio las flechas que estaban unidas a los extremos de cada cuerda que lo enredaban. Pequeño bastardo inteligente. La protección de las flechas aseguró que no fuera golpeado directamente por los proyectiles que le dispararon, pero chocó contra las líneas atadas entre las flechas que pasaron junto a él sin inmutarse. A juzgar por el hecho de que, para empezar, no rompió inmediatamente los cables, asumió que las cosas eran algún tipo de construcción de éter. Una mierda difícil en la mayoría de las circunstancias, y una táctica de pérdida sorprendentemente efectiva, pero se necesitaría más que eso para mantenerlo abajo. No está mal, chico. Con una llamarada de maná y la flexión de sus músculos, Lancer rompió sus ataduras como si no estuvieran allí. No eres completamente patético. Pero tendrás que usar algo con un poco más de jugo si quieres deshacerte de mí. Rastreo. Encendido. El repentino aumento de prana cercano después de su declaración hizo sonreír a Lancer. Sabía que no debería intensificar tanto las cosas, pero como guerrero orgulloso no pudo evitar emocionarse cuando alguien prometedor decidió sacar a relucir su mejor juego. Seguridad. Apagado. Con otro movimiento de su lanza, Lancer disipó el humo nuevamente, girándose hacia donde sintió el aumento de poder, y no pudo evitar sentirse simultáneamente divertido, ansioso, sorprendido y ligeramente preocupado. Después de todo, no todos los días se veía a alguien empuñando el hacha de piedra de Berserker. Mucho menos cuando ese alguien no era Berserker en cuestión. Por instinto, Lancer vertió poder en su lanza. Humano no, Shirou se acercaba a él con algo que no podía tomarse a medias. El arma de piedra en las manos del niño se retorcía con algo que gritaba peligro, con algo que sin lugar a dudas se originaba en el mismo Heracles. Ya no se enfrentaba a un niño. Envuelto e irradiando poder, Lancer sintió como si se enfrentara a alguna rareza de otra tierra. La irritación que sentía contra el joven conocido como Shiro Vanilla fue completamente olvidada, reemplazada por la anticipación de enfrentarse a alguien que llevaba el apodo de Magus Killer. Un título que tenía peso en este mundo. Lo que fuera que estuviera a punto de venir hacia él, lo golpearía con fuerza. Era casi como si estuviera peleando contra Archer otra vez, pero no del todo. Archer se contuvo constantemente, confiando en lo que sabía con certeza y en su bolsa personal de trucos en lugar de sacar algo esotérico y remotamente creativo. Suave, pero confiable, rentable y consistente. Sin embargo, la persona frente a él no tenía tales reservas. El maestro de saber no tuvo el menor reparo en sacar los juguetes más exóticos y creativos de su arsenal para poder hacer el trabajo en cualquier momento. No pudo evitar sonreír con genuina diversión. Entre Archer y el niño, tenía que admitir, sin duda era más divertido jugar con este último. Simplemente no se sabía qué iba a hacer a continuación. Estoy corregido. La sangre del perro del Ulster estaba corriendo ahora. Sus ojos carmesí hacían juego con los plateados de su objetivo.
Esto es un poco más de lo que esperaba, pero tampoco puedo decir que me queje. Shirou no respondió. En cambio, simplemente tensó su cuerpo, indicando que estaba listo para atacar. El cuerpo de Lancer reaccionó de la misma manera. Ya no estaba tomando al chico humano a la ligera. Lo que fuera que viniera después, lo abordaría con toda su capacidad. Fue a la vez una señal de respeto y un reconocimiento de que no volvería a jugar. Golpe aéreo. Y entonces Saber desató una ráfaga de viento que golpeó a su maestro y lo aplastó contra la pared de la propiedad. Oí. ¿Qué diablos? Saber. ¿Qué pasa? Pensé que estabas de acuerdo con que golpeara a tu maestro. Lancer gruñó. Pocas cosas lo alteraban tanto como una pelea interrumpida. Lo estaba. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que ustedes dos se lancen ataques claramente letales uno contra el otro que resulten en lesiones permanentes. O potencialmente causen daños irreparables a la propiedad, afirmó el tercero con un tono plano que no tuvo piedad. Dicho esto, asumo toda la responsabilidad por este desastre. Debería haberlo sabido mejor para no dejarte ser el blanco de las frustraciones de mi maestro. El irlandés frunció el ceño y se puso la lanza al hombro con una expresión aún muy enojada que estropeaba su rostro. ¿Qué se supone que significa eso? Hasta donde puedo decir, le he hecho una mierda a ese psicópata pelirrojo. Saber negó con la cabeza. No quiero ofenderte. Es simplemente que eres el peor rival de mi maestro en términos de habilidad. Ha admitido recientemente que cree que sus probabilidades de manejar incluso a Berserker son mejores que contra ti, incluso después de presenciar muchos de los contenidos de Gilgamesh. Gate of Babylon. Tus habilidades y destrezas combinadas son difíciles de sortear para él, lo que a su vez lo obligaría a tomar medidas drásticas si tuviera la intención de enfrentarte a ti en combate, y mucho menos salir victorioso de tu disputa. Por poderoso, destrozado y loco que fuera, Berserker al menos carecía de la delicadeza y la destreza precisa para sortear todas las trampas y ataques de Shirou, si este último hacía todo lo posible con su Reality Marble. Su copia de Enkidu le dio al adolescente un margen de maniobra contra el monstruo si jugaba bien sus cartas. Berserker aún ganaría al final, de eso no había duda, pero al menos le quitarían un par de vidas en el proceso. Lancer, por otro lado, era inmune a la mayoría de los proyectiles, tenía un rango inusualmente alto en Runecraft y era uno de los servants más diestros y rápidos de la guerra. Dejando a un lado la suerte, Kukulain realmente merecía ser apodado el Heracles irlandés en la mayoría de los círculos. TCH. Bueno, cuando lo pones así, casi suena como si fuera mi culpa que las cosas casi se volvieran divertidas. A pesar de haber sido engañado por un buen momento, Lancer relajó su postura y descartó su lanza. Hizo una pausa y miró hacia un lado. ¿Crees que fue una buena idea tomar por sorpresa a tu maestro de esa manera? Ese encantamiento de viento tuyo es un fantasma noble, ¿no? Solo usé un tercio de su poder como máximo. Y viste que bloqueó la mayor parte del ataque en el último momento con la espada de Berserker. Después de lo que ha experimentado hasta ahora, puede manejar eso. Saber desestimó su preocupación como si no fuera un problema, descartando su propia espada en el proceso. Shirou, ya has recobrado el sentido. Desde el otro lado del patio, el humano se levantó lentamente del suelo y acunó su pecho, con la enorme espada de piedra a su lado. Nadie pasó por alto la mirada sucia que le estaba dando a su servant. Lancer me rompió 5 costillas. Acabas de terminar de romper 3 de ellas. Y agregaste otras 2 grietas además de eso. Afortunadamente, por lo que pudo ver, no tenía moscas volantes. Esos siempre fueron un dolor, tanto en general como para sanar. No respondiste mi pregunta. Saber claramente no estaba de humor para las bromas habituales. Si digo que estoy demasiado preocupado por el dolor de mi pecho y enojado contigo como para pensar en asesinar al pirata, ¿me darás un respiro? Hizo una mueca, apoyándose contra la pared. Eso depende de si tendré o no que seguir rompiéndote las costillas después de que Avalon las cure para mantenerte razonable. Saber se mantuvo firme. Si la memoria no me falla, solo te tomará un par de minutos como máximo recuperarte por completo. Segundos si decido proporcionarte activamente mi maná. Lancer no pudo evitar tener recuerdos de su tiempo con Skatach escuchando el intercambio. Bien. Bien.
Reduciré la velocidad con las tonterías de los vampiros. Shirou finalmente se rindió y levantó una mano en un vano intento de mantenerla alejada. Por ahora al menos. Shiro. El tono de saber era algo que uno usaba para reprender a un niño o una mascota por hacer algo que claramente estaban a punto de hacer. Él va a regresar en una semana, saber. No me van a tomar desprevenido otra vez. No puedo. Ella sintió que la motivación para argumentar en su contra murió bastante rápidamente ante eso. Era difícil razonar en contra de eso cuando Issei Ryudou todavía se estaba recuperando en la sala detrás de ella en un campo delimitado que Caster instaló. Bien. Ella cedió. Pero hazlo cuando el resto de nosotros estemos cerca para que podamos coordinarnos adecuadamente. No fuiste el único insultado esa noche. Lancer decidió intervenir en ese momento. Bien. Bien. Ahora que tienes todo eso arreglado, ¿podrías ser tan amable de detenerte con las espadas de humo? Es difícil mantener una conversación cuando es difícil ver algo. Fue en ese momento que Shiro y Saber se dieron cuenta de que el patio trasero estaba casi completamente asfixiado por las partículas metálicas negras. Sé bien. Lo siento. Shirou se disculpó, avergonzado. Con un despido mental sin esfuerzo, las espadas que generaban el humo y la nube misma desaparecieron instantáneamente. Un truco ingenioso. Aunque debo preguntarte por qué nunca hiciste eso antes en todas esas otras peleas en las que te patearon el trasero. Lancer miró a su alrededor con curiosidad. A juzgar por el hecho de que el humo también desapareció, supuso que las partículas eran residuos hechos directamente de las espadas, en lugar de ser algún tipo de subproducto generado. El adolescente se encogió de hombros impotente antes de hacer una mueca debido a la agitación de sus costillas. Alcance limitado. Es casi inútil usarlos cuando todos se mueven y explotan por todas partes en un campo de batalla abierto. Y aún así aún se puede precisar dónde estaba yo en ese lío. Los ojos rojos de Lancer brillaron con curiosidad, recordando las flechas que eran demasiado precisas para ser consideradas tiros de suerte. Es un misterio, respondió Shirou de una manera impotente que no engañó a nadie. En realidad, las espadas fueron un trabajo personalizado hecho por Sirius. Algunos hechizos elementales selectos pero simples aquí, algunas muestras biológicas allá, y tenías una espada en descomposición con una vida media notablemente corta. El espeso humo residual visto por todos sería completamente transparente a los ojos de Shirou, dándole la cobertura perfecta para moverse dentro y alrededor de sus objetivos, o escapar de una situación difícil. Al igual que las espadas termitas que Shirou usó contra Fina, esta espada fue modelada a partir de una granada. Parte de una lista de armas de un solo uso que eran absolutamente inútiles para la mayoría de las personas en la mayoría de las circunstancias, pero perfectas para asesinatos cerrados y trabajos de subterfugio para cierto usuario de reality Marvel. Barato. Fácil de replicar. De múltiples fines. Y difícil de predecir. Hablando de misterios, pensé que habías dicho que no podías replicar la técnica de Berserker. La mirada acusadora de Saber obligó a su maestro a retroceder un poco, recordando que acababa de intentar tal vez matar a Lancer. Puedo lograr parte de ello. Estaba bastante seguro de que podría manejar los primeros 3 ataques de 9 vidas si se concentraba lo suficiente y reforzaba su cuerpo adecuadamente. Tal vez 5 si hubiera luna llena y estuviera dispuesto a paralizar potencialmente su brazo durante quién sabe cuánto tiempo. Suficiente para golpear a Lancer de frente, pero mientras no aplastara el cráneo o el corazón del Servant por accidente, tampoco sería suficiente para matarlo, con suerte. Al menos ese era el plan. A Saber no le hizo gracia. ¿Es así? Bueno, si ese es el caso, entonces será mejor que tenga cuidado, maestro. Usted sabe muy bien lo peligrosas que pueden ser las técnicas incompletas. La próxima vez que lo escuche intentando usar ese movimiento a medias, personalmente solicitaré la ayuda de Berserker. Entrenarte hasta que seas capaz de realizarlo correctamente. ¿Me entiendes? Shirou no sabía por qué, pero tenía una fuerte sospecha de que Berserker de hecho se ofendería por sus acciones y de alguna manera sacaría a relucir suficientes pensamientos coherentes para cumplir la promesa de Saber. N notó. Bien.
Una vez que estés curado, puedes continuar con tu calentamiento y limpiarte. Todavía hay mucho por hacer y no permitiré que mi maestro se comporte de una manera tan pobre. El rey de los caballeros le dio a su maestro una mirada peligrosa. A menos que tengas algo que quieras decir. El adolescente tragó saliva y sacudió la cabeza en señal de negación. Entonces me iré. Ya que Lancer es parcialmente culpable del desorden en la casa, estoy seguro de que su maestro será lo suficientemente complaciente para ayudar a solucionarlo. Basset se apoyó contra uno de los pilares del porche vestido con ropa informal y una expresión poco divertida que coincidía con la de saber. Dejaré que Lancer lo resuelva. Incluso arrojará un brillo sólido. ¿Qué dices ahora? Lancero frunció el ceño. Es lo mínimo que podía hacer después de haber sido tan grosero con nuestro anfitrión y causar este desastre en primer lugar. Basset le dio a su sirviente una mirada de advertencia. Estoy seguro de que le enseñaron al menos esa cortesía mientras se codeaba con la realeza. Mujer, sabes muy bien que la mitad de los miembros de la realeza con los que traté tenían menos tacto y previsión que un toro salvaje. Y debes haber aprendido mucho de ellos mientras estabas borracho de fiesta. Lancer abrió la boca para replicar antes de pensar en lo que ella acababa de decir. Mierda. De hecho, aprendí cosas de esos idiotas. Bien. Limpiaré después de mi desastre. No sería la primera vez. Basset no quedó impresionado por las quejas de Lancer cuando se puso a trabajar. Había estado con él el tiempo suficiente para saber que el refuerzo positivo no funcionaba con él. En cambio, su atención se centró en la figura de su hermano pequeño que todavía acunaba su estómago. Shirou. ¿Ya tienes la cabeza bien puesta? ¿Estás bien? Podré volver a respirar normalmente dentro de unos minutos. Las costillas rotas tendían a afectar el sistema respiratorio. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hay de mí? Aparte de un poco de trastorno de estrés postraumático y de acostumbrarme a que mis piernas constantemente me envían escalofríos por la espalda, debido a tu sirviente y tu amigo en la sala de estar, estoy simplemente color de rosa. Lo triste fue que a Shirou le resultó difícil saber si estaba siendo genuina o sarcástica. No era la primera vez que pasaban por una situación difícil a lo largo de los años y regresaban con algunas obras no deseadas, pero siempre se maravillaba de cómo Basset era capaz de ignorar algunas de las cosas horribles por las que había pasado. Abrió la boca por un momento antes de pensarlo mejor y luego sacudió la cabeza en señal de derrota. Cuando vuelva adentro les prepararé un poco de té a ti y a las chicas. Les gusta el té, ¿verdad? No saben lo que les gusta todavía. Viven de maná y actúan como partes de mi cuerpo más que como individuos la mayor parte del tiempo. La única comida real que han tenido hasta ahora es ese festín de victoria que hiciste hace unos días. Tengo miedo de estropearlos si los crío con tus cosas. El ejecutor sonrió levemente. Pero el té suena bien. Dándose la vuelta para entrar nuevamente, dejando a Shirou y saber afuera, Basset se encontró con su sirviente haciendo runas para arreglar los vidrios rotos, cuando echó a su anfitrión del edificio. Bien. Bien que... No me vengas con eso. ¿Qué piensas de él? ¿Importa en este momento? Pensé que solo era de ayuda estos días. Una runa brilló intensamente y pronto la madera y el vidrio comenzaron a flotar en el aire y a reorganizarse en la ventana que habían sido originalmente. Ella frunció. No era propio de Lancer eludir un tema. Lancer, ¿qué le pasa? Nada aún. El sirviente suspiró profundamente antes de vacilar, escogiendo sus palabras con cuidado. Él es, ¿cómo decirlo? Es como si tuviera un pie en una dirección, otro pie en otra, y estuviera frente a un tercero. A través de pura terquedad, habilidad, talento, estupidez, como quieras llamarlo, él logró mantenerse a flote hasta ahora. Irónicamente, la guerra le dio enfoque y dirección durante años, por lo que he oído, pero ahora, una vez terminada la guerra, recurrirá a los hábitos que desarrolló para este lío por instinto. Lo desencadena. Y finalmente se desmorona si finalmente no se hace algo por su propia mano. Era como tratar con un veterano de guerra que regresaba del frente y se aclimataba nuevamente a la vida civil. Puede que al principio le vaya bien, pero en el momento en que 'que 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 'que
Algunos instintos y hábitos simplemente no desaparecen. La expresión dura de Basset reflejaba más o menos que había temido que ese fuera el caso, pero no estaba sorprendida en lo más mínimo. Tenía la sensación de que el viejo borracho y Waver estaban preocupados de que esto pudiera suceder. Explica por qué seguían intentando que Shirou disfrutara cocinando y jugando con los autos y cosas así de vez en cuando como una distracción. Haz que desarrolle pasatiempos productivos. Fuera del asesinato y la hechicería. Si todo sale bien, estarás aquí mucho después de que yo me haya ido. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Convocarte de nuevo. Eres un juguete maravilloso para aliviar el estrés. Me refiero al niño, Maeb. Realmente dijo algo cuando Basset pudo literalmente escuchar el sarcasmo en el tono de Lancer triplicarse. ¿Quién es Maeb? Preguntó la pierna izquierda de Basset con curiosidad e inocencia. No lo sé, pero suena molesta y decepcionante. La derecha respondió. Basset llegó a la conclusión de que Lancer estaba influyendo en las chicas más de lo que había supuesto inicialmente. ¿Qué puedo hacer ahora aparte de vigilarlo y golpearlo como si fuera su hermana mayor? Ya tiene a Saber y a las otras chicas casi colgando de él para no perder la vista de todos. No es que yo culpalos a ellos. Un Shirou solo era un Shirou muy peligroso e impredecible. Lancer resopló cuando el último desastre que había hecho antes mágicamente volvió a su lugar una vez más, como si un asesino adolescente no hubiera sido pateado por la casa solo unos minutos antes. Mi consejo: ayúdalo a preparar su plan de escape para que funcione lo mejor posible. Los tipos como él tienden a hacer grandes líos cuando sus planes alternativos se desmoronan. Ella no podía argumentar contra eso. Trabajaré con las chicas y Waver en la asociación para mantener las cosas limpias. Ojalá que todos tengan servants y podamos mantener los daños de ese lado al mínimo. Los dos miraron hacia afuera para ver a Shirou ya en los movimientos de su calentamiento diario por la mañana, por la tarde en este caso, con Saber parado sobre él como un sargento de instrucción gritando órdenes. El lado del apóstol necesitaría algo de trabajo extra. Oh, ¿estás seguro de que fue prudente dejar a Emilia-san solo con la señorita Kremitz supervisándolo? Only-chan estará bien, y apaciguó a Luvia mientras los dos más Sakura y sus sirvientes caminaban hacia las cavernas debajo del monte Enso. Saber y Lancer también están allí. En el peor de los casos, estará un poco de mal humor cuando regresemos. Nada que un abrazo tuyo realmente no pueda arreglar. Y si eso no funciona, supongo que podría llevarlo a un lado para un mayor consuelo adulto, añadió Sakura inocentemente mientras apartaba la vista de los demás. Principalmente cuando tanto Luvia como Ilya le lanzaron miradas acusadoras. Ha funcionado antes, el Matou disculpó sus acciones en un tono demasiado despreocupado. Eso no es justo. ¿Por qué todos los que rodean a Only-chan tienen cuerpos increíbles de los que pueden hacer alarde y seducirlo mientras yo estoy atrapado así? Ilya explotó. A un lado, Kiritsugu tosió lo suficientemente fuerte como para que todos recordaran que existe. En retrospectiva, caer en una conversación de chicas con uno de sus padres, espíritu heroico o no, podría no haber sido la mejor idea. Ahora no, papá. Estoy enojado porque todavía estoy atrapado como un enano. Y Only-chan no es pariente sanguíneo de todos modos. Si alguien hubiera podido ver a Kiritsugu, habrían sido testigos de la rara visión de él genuinamente enfurruñado a poca distancia, claramente en conflicto. Incluso si tuvieras razón, eso fue bastante cruel, Ilya, reprendió Sakura. Solo espera. Una vez que tenga mi nuevo cuerpo y finalmente crezca, seré alta y hermosa y tendré pechos enormes como mamá. Entonces tendré a Only-chan para mí sola. Así no es como funciona y lo sabes. Por supuesto que lo es. Funcionó con papá. Ilya, como tu padre, creo que es mejor si no me utilizas como referencia para este tema en particular. Kiritsugu patéticamente intentó cambiar el tema de conversación. Por favor. Castel y Rider simplemente se quedaron a un lado, esforzándose mucho por fingir que no existían, mientras contenían cualquier señal de diversión. Al igual que Luvia, difícilmente se les puede culpar. De hecho, era un día raro cuando el normalmente frío Magus Killer fue puesto en su lugar con tanta impotencia y facilidad. ¿Eso significa que no te gustaban los pechos de mamá, papá?
Iria volvió su encanto sádico hacia su padre. No había una respuesta correcta para esa pregunta e incluso Berserker lo sabía. Esta vez Kiritsugu sabiamente guardó silencio. Iria, ahora estás siendo inútilmente cruel. Sakura suspiró. Pensé que estabas más interesado en calmar a Shirou. Hizo un esfuerzo por ignorar la genuina mirada de agradecimiento que le estaba dirigiendo el padre abusado. El hada albina hizo un puchero infantil y se cruzó de brazos. Incluso si no puedo ayudar a Oni-chan como mujer, sigo siendo su adorable hermana pequeña. Todo lo que tengo que hacer es lucir linda y abrazarlo y él se calmará. Por mucho que desee creer la validez de esa afirmación, Iria-san, creo recordar que no lo intentaste anoche cuando tu hermano estaba en su peor momento. Luvia atacó con un frío contraargumento. Fue un golpe crítico, ya que la pequeña niña tropezó por un momento antes de ponerse de mal humor. Bien. Tienes razón. A veces Oni-chan está tan perdido que ni siquiera yo puedo traerlo de vuelta a menos que mi vida esté en peligro, lo cual está bien porque todavía tengo a Berserker como último recurso. No es exactamente lo que tenía en mente, incluso si es cierto. La sonrisa forzada de Sakura no engañó a nadie. Berserker era una forma bastante efectiva de cerrar la mayoría de las discusiones. Aunque un poco tosco. Tarde o temprano, necesitaremos un procedimiento para contener a Emiya-san. Preferiblemente con la ayuda de Saber. Afortunadamente, la servanta aún tiene que acostumbrarse a la imprudencia de su maestro. Luvia se detuvo un poco antes de notar que Iria y Sakura la miraban fijamente. ¿Pasa algo? Me pregunto por qué te refieres a Oni-chan de manera tan formal. Iria le sostuvo la mirada. Si mal no recuerdo, estabas más cerca de él que eso. No. Tienes razón, Iria. Luvia estaba mucho más cómoda con Shirou antes. Sakura confirmó las sospechas de la chica. Luvia se estremeció al ser llamada antes de forzar una carcajada. Oh. ¿Es eso realmente algo que preocupa tanto a las damas? Después de todo lo que nuestro anfitrión ha hecho recientemente, es tan curioso que me dirija a él con alguna propiedad adicional. Sakura no se dejó engañar en lo más mínimo. ¿Le tienes miedo? No. Esta vez Luvia sí se quedó helada. ¿Qué? No. No. Eso no es todo. Quiero decir, por supuesto que a veces es intimidante, cualquiera podría decir eso en este momento, pero ese no es el problema. Entonces hay un problema, tarareó Iria. Luvia sacudió la cabeza y suspiró. Bien. Si quieres saberlo, desde que me revelaron todo sobre la guerra, me he sentido, a falta de un término mejor, sintiéndome inadecuado. ¿Inadecuado? Sakura claramente no entendía a qué se refería Luvia. La extranjera sacudió la cabeza y dejó caer los hombros. Debes entenderlo. Mi familia tiene una sólida experiencia en el trabajo de mercenarios y en la taumaturgia, y yo no soy diferente. Más bien, somos famosos por ello y, como los siguientes en la fila, mi destreza en combate no es nada de lo que burlarse. Luvia levantó la vista aturdida. Y sin embargo, durante toda esta guerra, no he hecho nada más que ser guiado por las narices por alguien a quien no solo consideraba un igual en el campo de batalla, sino que también respetaba y confiaba como un igual. La verdadera camaradería de un guerrero no es algo que se establezca fácilmente entre magia. Incluso después de esforzarme por eludir ese molesto contrato, me vi obligado a enfrentarme a él, trabajando con mi hermana para idear planes, para combatirlo gloriosamente en el campo y salir victorioso al final, para encontrar eso. Había puesto tanto en juego solo para estar bailando en su mano todo el tiempo. Tu orgullo no puede soportarlo. Incluso si al final estaba haciendo lo mejor que podía por el bien de todos, reflexionó Iria, comprendiendo a qué se refería Luvia. Puedo identificarme de alguna manera. Me criaron durante años para odiar a Oni-chan y a papá después de la última guerra. Me criaron para ser el próximo sacrificio por el Grial. Para la familia Insvern. Descubrir que mi familia ha sido no solo me mintió todo este tiempo, sino que en realidad arruinó el propósito de mi sacrificio de mamá, es más que un poco exasperante. Creo que Shirou también siente lo mismo. Después de anoche, Sakura notó. La guerra ha terminado. Todo debería ir bien ahora, pero él tiene que lidiar con ese pirata.
Soy consciente de los paralelismos entre nosotros, pero lamentablemente eso no cambia el descontento que tengo ahora. Luvia suspiró. Emilia, Shirou no tiene realmente la culpa, lo he sabido desde el principio, y él no tiene ni un hueso malicioso en su cuerpo la mayor parte del tiempo, pero no puedo evitar sentir la necesidad de culparlo por la mera oportunidad de hacerlo. Victoria que me fue robada. Victoria. ¿Eso es todo? Iria se burló. Si eso es todo lo que quieres, ¿por qué no peleas con él ahora? Una solución conveniente. Sin embargo, ahora que conozco su potencial, no estoy a favor de mis probabilidades. Él no es Gilgamesh, pero la capacidad de crear y disparar noble fantasmas todavía no está fuera de su alcance. Luvia se encorvó, desmoralizada. Tal vez si tuviera tiempo de establecer un lugar a su favor podría vencerlo, pero eso estaba por debajo de ella. Quería mostrar su superioridad en combate. No hechicería. Sabes que probablemente pospondría eso si se lo pidieras, señaló Sakura. Si simplemente señalaras lo que estaba mal, Shiro aceptaría cualquier cosa que le pidas. Adag. Luvia se reclinó y la agarró del cabello. Eso también es parte del problema. ¿Cómo puede alguien tan talentoso en el combate y tan testarudo ser tan irrazonablemente genuino y amable? Esto empaña por completo la emoción del deporte competitivo. Si quisiera una pelea sin sentido por el simple hecho de hacerlo, simplemente lo habría hecho. Provoqué a Tosaka con algunas bromas inútiles. Realmente es una suerte que Neesan no esté aquí para esto. Sakura le dio a Luvia una mirada seca. No por cuán descaradamente esta última había admitido haber buscado peleas con Rin por diversión, sino porque había hecho que pareciera tan simple y fácil de lograr. Lo triste fue que Sakura podía ver fácilmente que ese era el caso. Así que querías que tu pelea con Oni-chan específicamente significara algo. Iria concluyó. Sabes, puede que esté protegido, pero por lo que he oído casi suena como si estuvieras tratando de usar la pelea como una especie de reemplazo de una confesión de amor. ¿En serio? Pensé que era el único que había llegado a eso. Sakura estaba claramente sorprendida por la lógica de Iria. Rider tosió en la distancia, lo suficientemente fuerte como para indicar que ella también se había dado cuenta de eso. Ni siquiera voy a comentar. Caster suspiró hacia un lado, no queriendo formar parte de la conversación. Assassin todavía estaba de mal humor abatido en las sombras. Berserker no sabía lo que estaba pasando. La charla de chicas no pasó por su mejora de locura. Luvia miró a todos horrorizada. ¿Qué? ¡Qué absurdo! No. Es probable que sea la verdad. Sakura suspiró, mirando hacia otro lado abatida. Tenía la sensación de que Luvia estaba genuinamente interesada en su novio técnicamente no oficial por un tiempo, pero el hecho de que lidiar con la rubia fuera tan frustrante como su hermana no era una perspectiva atractiva. Shirou tiene ese efecto en las chicas. Incluso si no tiene idea de ello la mayor parte del tiempo. No serías el primero que sigue evadiendo el tema durante años. Fue divertido ver a Neesan tropezar con él por un tiempo. Pero después de cierto punto se volvió molesto. Molesto. Luvia chilló. Espera, ¿estás diciendo que soy incompetente como Tosaka? Ella está diciendo que tu orgullo inflado se interpone en tu camino para decirle lo que quieres decirle a Oni-chan. Y como resultado, está incorporando tu deseo de desafiarlo y luchar contra él para confundirte aún más, lo resumió Iria. Confiesa o no, por el bien de todos, sería mejor que aclararas tu cabeza más temprano que tarde. No nos vamos a separar pronto, y tenemos problemas con vampiros que sí vendrán pronto. El aleccionador recordatorio de las pruebas que estaban por venir inmediatamente oscureció el ambiente en la cueva y calmó a Luvia. Sí. Tienes toda la razón. He estado fuera de juego desde que la verdad de la guerra comenzó a empujarme en direcciones que no esperaba. Lógica mezquina o no, recurrí a culpar a Shirou como el objetivo más fácil disponible. Por mis inseguridades, si no logro priorizar lo que más importa en este momento, entonces no tengo derecho a lamentar una batalla que nunca fue improcedente de mi parte. Está bien. No eres la primera persona que lo culpa por algo que no hizo. Intenté matarlo con Berserker cuando nos conocimos, y ahora mira dónde estamos. Un adorable combo de hermano y hermana.
Iria rechazó la disculpa de Luvia. No puedo evitar sentir que estoy siendo testigo de dos extremos en este momento. Sakura se rió nerviosamente, ignorando por completo el hecho de que ella bien podría ser considerada una tercera. Caster negó con la cabeza, por una vez realmente compadeció a Shirou desde el fondo de su corazón. El pobre niño sin duda pasaría por muchas pruebas dolorosas en el futuro. Muchos de los cuales no implicarían apóstoles ni siervos. Unos momentos después, ya no sentía lástima por nadie cuando algo llamó su atención. Al igual que los demás, estaban aquí. Iria tarareó sin emoción mientras entraban en la caverna que contenía el Gran Grial. El aire contenía una combinación única de estancamiento y poder. Empalagoso, pero al mismo tiempo vigorizante. Claramente estaba ocurriendo una especie de misterio mayor aquí, pero no hubo resultados visibles. Sin luces corruptas. No hay ninguna abominación monstruosa y sobrenatural de fondo. Sin pozo de poder. Solo había piedra, y una gran plataforma elevada más adelante cincelada en ella. Espera. Hay algo ahí. Ryder apareció frente a las chicas de repente, con las uñas en la mano. ¡Ay! Iria parpadeó sorprendida y alarmada. Eso debería ser imposible. Nadie debería poder encontrar este lugar, y mucho menos entrar tan fácilmente. El Grial en sí tampoco debería estar activo. Hasta ahora solo la bruja y Gilgamesh habían sido asesinados, y nada menos que habían sido absorbidos por diferentes Griales menores. Es cierto, el sistema del primero había absorbido una buena cantidad de prana de la ciudad y lo había inyectado en Marjata, pero Caster había estado desangrando lentamente ese sistema con el tiempo y devolviéndolo al exterior. Por supuesto, el Gran Grial debería estar inactivo. Pero a medida que todos mejoraron sus sentidos y su vista, se dieron cuenta de que efectivamente había alguien parado donde estaba situado el Gran Grial. Alguien que resultaba vagamente familiar para la mayoría y fácilmente identificable para el resto. Eso no puede ser. Los ojos de Iria se abrieron con genuino asombro. Su voz estaba llena de tantas emociones que era difícil saber qué sentía. Eso parece, Sakura se calló, sin estar segura de lo que estaba viendo ella misma. Un facsímil del Gran Grial. Caster frunció el ceño. El sistema no está verdaderamente activo. Sin embargo, las acciones de mi contraparte deben haber sido suficientes para activar algunas de sus funciones subyacentes sin que lo supiéramos. Esta bien podría ser la causa de por qué las espadas malditas del niño resonaban con tanta fuerza con poder, si no pruebas de ello. Es un Servant, afirmó Ryder siniestramente, manteniendo la guardia y preparándose para atacar en cualquier momento. Sin embargo, no estaba preparada para que Assassin pasara junto a ella, completamente expuesta e indefensa. Asesino. ¿Qué estás haciendo? Luvia se opuso a las acciones irregulares del Servant. Ainsburn. ¿Qué está pasando? Sus palabras se apagaron cuando registró la expresión de asombro de Iria, uno que indicaba claramente que no estaba en condiciones de responder nada en este momento. Kiritsugu estaba en un estado similar, mientras simplemente caminaba hacia el nuevo Servant, a lo que le parecía un paso de caracol. La parte secundaria no dijo ni hizo nada ante su acercamiento, permitiendo que sus pasos resonaran en la cámara durante una eternidad de minutos. Hasta que estuvo a poca distancia de la cresta, mirando a unos ojos tan familiares pero extraños para él. Un encuentro imposible que nunca debería haber tenido lugar, ni siquiera después de la muerte. Un doloroso reencuentro que deparaba infinidad de desenlaces posibles que podrían afectar al mundo. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, Kiritsugu? Sí. Así es, Iri. Omar que. Los magos impresionables son excepcionalmente peligrosos. Iria se sentó a la mesa con una mirada fría pero confiada en su rostro. Berserker estaba de pie siniestramente detrás de ella, y frente a ella había un plato de gofres a medio comer cargados de azúcar, chocolate, almíbar y fresas. Primero, vienen los pechos. Luego el Oni-chan. Luego las perras. Desde una distancia segura, Shirou miró a Kiritsugu con preocupación. Iria, así no es como dice la cita. Shirou mordió la bala y se dio a conocer. ¿Qué pasa con el dinero y el poder? Iria señaló a Berserker. No puedo discutir eso. Kiritsugu se resignó a la situación. Todas las perras.
Iria rugió desde la sala de estar, claramente experimentando un subidón de azúcar. Shirou miró a su padre de manera acusadora. ¿Cuándo le dejaste ver cara cortada? ¿Y por qué? El sirviente tuvo el descaro de parecer avergonzado. Encontró mi vieja película guardada mientras exploraba la casa esta mañana, y cometí el error de decirle que era una de mis favoritas. ¿Y pensaste que dejarla mirar sería una buena idea? Estaba aburrida y quería unirse. El padre se disculpó mal y no se hizo ningún favor al evitar el contacto visual. Lo que más me sorprende es que todavía tuvieras un VHS funcionando en casa. No he estado aquí por mucho tiempo, pero incluso yo puedo decir que ya casi no se usan. Sabes muy bien que tengo un pequeño problema de acaparamiento y habitualmente arreglo cosas cuando me aburro. Shirou siseó. Hay una clara falta de perras aquí ahora mismo. Berserker. Encuéntrame algunas perras. Berserker se volvió para mirar a Assassin y Shirou con ojos brillantes, quienes casi se cagaron. Los hombres normales se opondrían por principio a que los llamaran perras. Los hombres normales también admitirían plenamente que se les considera perras en comparación con heralces, por principio. Aparte de esos dos. Con un poderoso rugido, Berserker salió corriendo de la casa y corrió hacia quién sabe dónde. Los dos hombres en villa tenían una clara sospecha de que las otras residentes femeninas de la casa tendrían palabras muy severas para ellos en un futuro cercano. Cha, cha, cha. Saluda a mi amiguito. Iria estaba de pie sobre la mesa, promocionando entre todas las cosas una ametralladora de aspecto familiar que no parecía particularmente pequeña cuando estaba en sus pequeñas manos. ¿De dónde diablos sacó el percal? Kiritsugu le siseó a su hijo mientras se apartaban del camino de las balas voladoras. Pensé que habías dicho que guardabas la mayor parte de mi viejo hardware en casa de Fujimura. ¿Sí? Shiro espetó frenéticamente. Pero los llevé a la guerra como respaldo por si acaso y los guardé en mi taller. ¿Por qué puede entrar en tu taller? ¿Por qué no puede ella? Las balas que volaron sobre sus cabezas fueron una muy buena razón para no hacerlo. Mientras planeaban cómo acabar con el enloquecido Iria, los dos hombres de la casa tomaron nota mental de no permitir que Iria comiera azúcar después de ver películas. Se las arreglaron para mantenerlo durante apenas una semana antes de que alguien tuviera en sus manos la naranja mecánica. O marqué. Campo de entrenamiento Berserker. Ja. Ahora. Entonces, ¿te importaría explicar qué diablos se supone que debemos estar viendo ahora mismo? Lancer caminó hacia saber, observando lo que parecía ser Shirou, lanzando repetidamente su espalda blandiendo la espada del hacha de piedra de Berserker, mientras dicho Berserker estaba sobre él rugiendo con cada golpe. El rostro de Saber era severo y tranquilo, pero no había forma de ocultar el brillo de diversión en sus ojos. En un raro momento de lucidez, Berserker ha mostrado interés en entrenar a Shirou. Yo, a mi vez, logré convencer a mi maestro de no dejar pasar una oportunidad tan rara. Tengo que tener lástima del pobre. Realmente no puedo decir qué va a fallar primero. El enfoque de Berserker. La columna vertebral del niño. O sus pulmones. Lancer no hizo absolutamente nada para contribuir a la situación, pero continuó mirando con asombro. Será una experiencia de aprendizaje novedosa. El carisma de Saber estaba en toda su fuerza, casi convenciendo a Lancer de que en realidad hablaba en serio lo que decía. Él le dio una mirada seca. ¿Qué hizo esta vez? Dejó que Rider usara su Hayabusa nuevamente, eso es. El descaro del tonto. Y tiene el descaro de intentar ser su escudero. Su maestro llegó 100 años antes de tiempo para siquiera pensar en reclamar tal responsabilidad si era tan descuidado con sus deberes. No necesitas preocuparte por eso, Lancer. No tiene ninguna consecuencia. ¿Sin consecuencias, eh? El irlandés se quedó inexpresivo al ver a Berserker y Shirou ahora gritando sin pensar mientras golpeaban sus armas entre sí. Sería muy gracioso si los dos no se golpearan el uno al otro con fuerza letal. Soy escéptico, pero no me gusta mucho la idea de tener dos berserkers en la casa. Tonterías. Mi maestro simplemente se está adaptando a la adversidad, como debería. Saber asintió con firmeza, para nada molesta con la locura del adolescente.
Lancer decidió en ese momento que probablemente sería mejor si se quedara un poco más de lo esperado. Tenía la sensación de que Shirou necesitaría apoyo adicional a largo plazo o de lo contrario podrían suceder cosas horribles. Especialmente porque Berserker era incapaz de brindarle el apoyo necesario, Archer no era capaz de acercarse al niño sin que le dispararan de alguna manera, y las pelotas de Assassin estaban firmemente en las manos de su hija. Esta iba a ser una convocatoria larga. Como siempre, gracias Wayfarer por la beta. Perdón por la publicación tardía a todos. Los problemas de RL tanto por mi parte como por parte de Wayfarer retrasaron esto por un margen enorme. Me quedé atrapado en cuarentena porque mi compañero de cuarto contrajo COVID a principios de marzo, luego contraje algo que no era COVID durante la misma, luego contraje algo más, y sé que fue diferente porque esa segunda vez mató mi apetito hasta la inexistencia. Y luego, cuando se lo envié a Wayfarer, él estaba en proceso de mudarse. Entonces sí, tonterías de la vida real. La buena noticia es que ya estoy en el proceso de hacer el próximo capítulo. Y acabo de cumplir 32 años. Sí. Estoy viejo. A estas alturas ya estaría jugando con un dron, pero aparentemente a Amazon ahora le gusta arruinar los regalos de cumpleaños. Así que tengo que esperar a que llegue el reembolso antes de intentar realizar el pedido nuevamente. Así que a Shirou finalmente le quitaron algo de su emo. No todo, pero lo suficiente como para poder mantener una conversación sin volver a ponerse de mal humor. Antes de que alguien comience a quejarse de estás siendo demasiado malo con Shirou sin ninguna razón otra vez. La razón por la que Saber lo atacó a él en lugar de a Lancer fue porque la cantidad de fuerza necesaria para detener a este último habría destruido la mitad de la propiedad. Y porque realmente puede soportar un golpe a ese nivel. En cuanto a Iri, sí, apuesto a que eso los dejó perplejos a muchos de ustedes. Ella es un giro interesante en la historia y explicaré cómo surgió. En cuanto a su personalidad, digamos, si el Black Drylery de Fate Zero era una mezcla de 30-70 favoreciendo al Grial, este es más 80-20. Todavía corrupto, pero se mostrará mucho más de la personalidad y los intereses de Iris Biel. Para bien o para mal. ¿Qué otra cosa? Funciona trabajo. La vida de la vida. Estados Unidos se está autodestruyendo bajo una combinación de políticas mediocres y una población con la cabeza colectiva en el culo. Entonces no hay nada muy diferente allí. Pero Parreón se ve bien. Creciendo lentamente. La primera obra de arte encargada, una pieza TTRT, está a punto de terminar, si nos guiamos por las palabras del artista. TBH, no sé si él y su hijo se enferman constantemente es real o si está postergando las cosas. Bueno. Es realmente bueno de todos modos y está trabajando en ello, así que lo dejaré pasar. Tenga en cuenta que cualquier comisión realizada solo estará disponible para los miembros. Esos son los chicos del descanso. De todos modos. Eso es todo por ahora, así que revisa. Adora el tronco. Berserker es un sensei increíble y todos deben inclinarse ante sus palabras mundiales de sabiduría. Y revisa otra vez.